Son las 8:32, estamos ya en el tiempo de tertulia. Sé que la están esperando, es normal, porque es la mejor tertulia de la radio, como dicen todos nuestros oyentes y espectadores. Radio Inter e Intereconomía Televisión, porque aquí están los mejores, son ellos, ya están aquí. Eduardo García Serrano, maestro, amigo y camarada, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, España. Efectivamente, vuelvo a repetir, con perdón de la banda del Atleti. Sí. La banda, digo, por la localización, sí, claro, su aspecto peyorativo. Somos los galácticos de totalmente. de la tertulia radiofónica. Absolutamente. Antonio Alonso Timón, del bando atlético, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos y decentes días, don Rafael. ¿Qué tal pues está usted? Estoy encantado. Un poco afónico. Estuve ayer, tuve una conferencia por la tarde ¿De qué en habló la usted? Asamblea de Madrid y luego estuve de contratación pública. Y luego estuve en el Wanda Metropolitano y ya me acabó de estropear pero la contento, voz. ¿no? Hombre, pude gritar 3 goles del Atlético, Por eso con digo. lo cual está bien. Claro que sí. No sé si estuvo en el Wanda también, José Luis. No, lo Fernández estuve viendo Santillana. por la tele tranquilamente, Disfrutando relajado, bien, también. disfrutando. Esto ya vamos costa arriba y vamos subiendo y el sábado nos veremos las caras. Ven ustedes que hay una... Semana de derbi, efectivamente. Oye, ¿verdad que Y que gane el mejor, se suele decir. No, que gane el Atlético. Que gane el Es lo mejor. Es que... No practiques la diplomacia vaticanista, Rafa, que gane el Madrid. O sea, yo Pero- lo digo siempre, los del Atleti no se lo creen. Sí, en cualquier es verdad. caso gana Madrid. En cualquier caso gana más. claro. El Real Madrid. Sí. Bueno, Yo solo en voy Agustito le han contra quitado el la Atleti. corona, ¿no? No, lo digo porque creo que en Agustito le han quitado la corona. No, Sí, sí, no. Oye, en la Segunda República le quitaron la corona. Ya, no, y ahora al también, escudo. ¿no? Más cosas le tenían que haber quitado. Alguna que otra Champions. Fíjate cómo Es son. que ya le provocan a don Es que no Eduardo. había bar. Los no había bar. Doberman del Atleti. Había bar con B. Está intentando entonces. enunciar Había un bar con argumento B. y no le dejan terminar. Yo solo voy contra el Atleti cuando juega contra el Madrid. Claro. Salvo esos dos, si hay Copa del Rey, coincidimos también. Salvo esos partidos, yo voy siempre con el Atleti. Claro. Siempre. Cosa que no sucede con los Atléticos. Efectivamente, no pasa al revés. No Cosa sabemos que no por qué. sucede con los Es Atléticos. una cosa freudiana, Yo probablemente. todavía Es recuerdo... freudiano. Es freudiano. Él es del Atleti, pero todavía no lo sabe. Eduardo del Atleti todavía no lo Tengo sabe. una enorme simpatía a ese equipo y tú, mi queridísimo y nunca bien ponderado Antonio Alonso Timón, lo sabes. Lo sé, lo El sé. Atlético de Aviación. Y es verdad. Es un equipo entrañable, pero todavía recuerdo, tengo en la retina aquella pancarta, aquel Atlético de Madrid-Barça. Sí. Fernando Torres, he puesto un 2 en la quiniela. No, Porque si ganaba el Atleti favorecía al Madrid. y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo quiero que gane el Atleti siempre. Hombre, claro. Y ese partido yo quería que ganase el Atleti. No, el Atleti no puede salir a dejarse ganar en ningún campo Por supuesto. nunca. Nunca, hombre, por Dios. Pero bueno, gente despistada la hay en todos los estadios. O sea, que El eso glorioso tampoco vamos a- Atlético de Aviación, salir a perder un partido Eso para nunca. hacerle la cusqui al Madrid, por Por eso Dios. nada. Y favoreciendo encima a un equipo como el Barcelona, de ninguna manera. Bueno, Si García eh, Morato y demás ases de la aviación española levantaran la cabeza. yo creo que las tertulias de radio y de televisión tienen que ser así. Tertulias pues con buen ambiente, distendidas. Incluso aunque entre los miembros de las tertulias pueda haber diferencias y discrepancias. Es decir, yo creo que lo normal es que los tertulianos de cualquier tertulia se lleven bien y el ambiente sea cordial. No como en otros sitios donde la gente se acalora demasiado con la actualidad y terminan en lo personal, que es una cosa que no termino yo de comprender. ¿Cómo puede uno en la defensa de un argumento poner tanto calor como para enemistarse personalmente? Esto le pasaba hace unos días en una tertulia televisiva a Maruenda, el director de La Razón, y a esta señora, Elisa Beni se llama. Yo es que no veo televisión, pero sí, esta señora que está casada con un juez. Ex. Ex de un sí. juez y que, bueno, pues es tertuliana habitual. Empezaron a hablar del asunto de la ministra de Justicia. Después entraremos, porque claro, esto tiene también mucho que ver con lo que ustedes están viendo hoy en las portadas de los periódicos. Eduardo García Serrano no puede utilizar el españolísimo maricón,
Porque si lo utilizas, Eduardo, estás puesto en la plaza pública, te crucifican y te clavan lanzas. No te quepa la menor. Qué calladas están las feministas y los LGTBI, alfa, omega, rho, pi, lambda y demás letras del alfabeto español, arameo, griego y latino. Están todos callados. Sí. En cambio, todos callados, qué silencio. Y las feministas, ¿qué ha dicho esta mujer? Lola no conoce a Villarejo, pero Villarejo la llama Lola. Lola, siéntate aquí conmigo. ¿Quieres cerveza o vino? Y no lo conoce. Dice que algo que a mí me han dicho infinidad de mujeres, a lo largo de mi dilatadísima vida laboral. Yo es que prefiero trabajar con hombres. Porque son más claros, son más nobles, van más de frente, son más transparentes, los ves venir. Bueno, pues las feministas calladas. Es un comentario que no casa muy bien con lo que pretendía este gobierno, ¿no? Un comentario un poco machista y nadie ha dicho absolutamente nada. Por eso digo que los de la caverna y Eduardo, como probablemente máximo exponente de la caverna, fascista, Eduardo. A mucha honra. Claro. Tú no puedes hacer ese comentario, ni le puedes llamar maricón a nadie, porque te crucifican. En cambio, una señora como esta puede decirlo tranquilamente y la hacen ministra. Y sigue siendo ministra. Yo lo que espero es que después de ese comentario deje de ser ministra. Bueno, ya veremos. No, fíjate, o sea, aquí hay una cosa. Yo creo que estamos cayendo un poco en la trampa, entre comillas. Quiero decir, estamos hablando de si dijo maricón, si dijo no sé qué. Bueno, me parece que es una expresión homófoba en un momento de, sobre todo porque en ese momento Marlaska todavía no había salido del armario, no había hecho público su condición homosexual. A partir lo cual de ahí, le hacía más vulnerable. Con lo cual hacía más vulnerable, y era una cosa de poner en manos de los comisarios una aparente debilidad de un juez para poder chantajearle. Que es en el fondo, lo que es realmente tremendo es que una parte del Poder Judicial, jueces, en este caso un juez, una fiscal, se reúnan con comisarios para intercambiar información sensible respecto a gente de su propia profesión. Eso es realmente lo que es preocupante. Eso es lo que es un auténtico contubernio. Nos hemos quedado en las ramas, y no hemos visto el árbol. Esa era una conversación privada que denota que tenían bastante confianza, claro, o sea que sí que se conocían. Es que había una trama organizada. Lo cual demuestra, primero, que ha mentido en sede parlamentaria cuando ha dicho que no conocía a Villarejo. Y en segundo lugar, que se reunía con una persona del calibre de Villarejo para hacer las cosas que hacía, y que Lola se iba a los montes a cazar y luego fue cazada. Todos ahí, pero fijaros además, es que de fondo. Yo creo que Villarejo va a seguir presionando hasta que le hagan alguna, le den un grado, le hagan no sé qué, querrá pasar las Navidades en casa y vamos a tener filtraciones periódicamente de este asunto. Pero es que hay que recordar, Villarejo es un tipo que está a las órdenes de la hoy ministra de Defensa cuando era secretaria de Estado. De seguridad, y está la famosa operación, yo creo que se llamaba, estoy hablando de memoria, Veritas o algo así, donde se le encarga a este hombre que confeccione dosieres de jueces, de fiscales, de personajes de la política para tenerles pillaillos. Es decir, cuando yo estaba de superministro en toda esta operación. Entonces, claro, cuando ya Felipe González pierde, las elecciones, llegan nuevos cambios y entonces Villarejo ve que la cosa no va y que Baltasar Garzón ya no es lo que era y que se vuelve y que va contra, lo que hace es al que tenía que perseguir, del que tenía que informar, pasa a ser coleguillas, y entre ambos montan el chiringuito que montan después para espiar y tener esa información, vamos a llamar sensible. Esto es bueno, ¿no?, que lo recordemos, es decir, que Villarejo no es un tipo que haya salido hace 4 días, sino que se le encarga en un momento determinado, que empieza a trabajar en estas cosas y te dice, joder, aquí hay un filón. Vale. Y entonces al que tenía que investigar, que era Garzón, lo que hace al final salía con él y cambian los cromos. Cuando Garzón cambia también y va a por el señor X y toda aquella historia que se rebota porque él no es el superministro. De ahí viene todo este tinglao. Y el tema de fondo no es que le llamen maricón, ni que se tomen unas copichuelas. Es que ¿qué carajo hacen reuniéndose policías, comisarios, con gente que está en la Audiencia Nacional, pues sobre todo para intercambiar información que hace referencia a cómo podemos chantajear en el fondo o presionar a esos jueces o a esos fiscales en distintas áreas en función de mi propio interés, ¿no? Sí. Eso es lo que realmente es preocupante, ¿no? Bueno, yo pretendía ir ahí un poco más adelante. No hay ningún problema, pero quería empezar un poco por la parte más lúdica o más jocosa para terminar yendo efectivamente al meollo de la cuestión. Esto de la Lola se va a los puertos. Bueno, déjenme que escuchemos primero ese corte que había anunciado yo antes, de esa tertulia televisiva donde, en fin, la cuestión se fue calentando y acabó como acabó.
Y como me vuelvas a llamar machista, salgo de este programa, ¿eh? Te vas a la mierda. Maleducada. A ver, eres una maleducada. No me hables, ¿vale? ¿Pero qué tiene que ver? A mí no me llamas machista porque te dé la gana, hombre. Déjame terminar. ¿Pero qué te has creído? Vamos a ver, o sea, tú te sientas aquí y dices que una señora que es ministra de Justicia y notaria mayor del Reino... por favor, a mí no me hables. Hasta que no retires el insulto que has hecho, pero por favor, no tengo por qué aguantar un insulto. Pero es muy rápidamente. Hombre, ya está, hombre. O sea, él se puede sentar aquí a decir que la ministra de Justicia y notaria mayor del Reino es una mujer que no tiene pleno dominio sobre su cargo y que es una pelele en manos de una persona. ¿Quién ha dicho eso? Que es su amigo. Es lo que acabas de decir. Has dicho que manda Baltasar Garzón. Y eso solo lo puede hacer un machista. Vamos a dejarlo. O lo acabas o ya está. Vamos a dejarlo. Yo no tengo por qué aguantar que Elisa me esté insultando en antena. Pero que no es insultante. Pues no insultes. Pues no insultes. Eso es insultar. Oye, a mí olvídame a partir de hoy. Elisa Paco Maruenda. No puedes decir que una ministra del gobierno es una pelele en manos de un... Bueno, es un gallinero, efectivamente, pero lo que se trasluce, Eduardo, que lo estábamos comentando fuera de antena, es como la izquierda política y mediática utiliza siempre los mismos argumentos para descalificar al contrario, al cualquier que no piensa como crítica a una mujer que tenga poder, el que sea, da lo mismo, desde la concejal del ayuntamiento más modesto hasta la vicepresidenta del gobierno, cualquier crítica a su labor profesional, a su gestión, es machismo. O sea, solo admiten la alabanza. Claro. Cualquier hombre, incluso cualquier mujer que critique a una mujer que está en el poder, esa crítica, si no es una crítica positiva, si no es para decir me cachis que bien lo haces, que buena eres, eres estupenda y tal, todo lo demás es machismo. Y esto es algo que esta cotorra de plató, que es la Elisa Beni, que actuó con su exmarido, el juez que vio, presidía la sala del 11M, actuó como la vieja del visillo, porque durante todo el proceso ella aprovechó las cenas con su marido, los momentos de relax con el marido, los momentos de intimidad, para escribir un libro sobre el proceso, y ese libro tuvo el destino que tuvo el de Ana Rosa Quintana, que es que lo tuvieron que retirar porque contaba cosas que eran absolutamente improcedentes, que pertenecían al secreto del sumario. Entonces, aprovechando su condición machista de esposa de, pues escribió un libro con el ánimo de forrarse. Claro, el Poder Judicial se echó encima y aquel libro fue afortunadamente retirado, y le costó un disgusto a su marido. Pero eso no era machismo, aprovecharse de ser la mujer para escribir un libro sobre el mayor atentado de la historia de España, los entresijos del juicio, de la fiscalía, de las defensas, de los acusados, etcétera. Eso no es machismo. Esta señora es una cotorra de plató, de las que abundan tanto en las televisiones y en las emisoras de radio, excepto en esta. Pero es que eso es lo que se ha llevado luego al Congreso, a las cámaras. Claro. Este circo es el que luego se ha llevado luego al Congreso de las cámaras. La argumentación es la misma. Es la misma. O sea, es lo mismo. Eso estamos en el circo mediático. Lo que pasa es que el circo mediático se ha integrado luego en las cámaras, en el Congreso, en el Senado, en las asambleas parlamentarias de las comunidades autónomas, y ese es el nivel que tiene la política en España. Y esto es un juego de niños, pues, supongo, con lo que pasará este viernes en el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros, supongo, este viernes habrá cosas peores que el corte que nos has puesto ahora. De todas maneras, siempre estas cosas pasan, que siempre que haya alguna referencia a alguien de la familia, porque esto en el fondo es un comportamiento mafioso. Si ese tipo de afirmaciones se hacen respecto de una mujer de otro partido o de otras características o de otra ideología, eso no se dice. Al contrario, se tapa. Y estoy pensando en situaciones, no sé, Inés Arrimada en un momento determinado, o alguna otra parlamentaria del Partido Popular, es decir, aquellas que no pertenecen pues a Izquierda Unida, a Podemos, al Partido Socialista, a esa, entre comillas, falsa progresía, porque ser progre no es ser tonto, y entonces algunos tienen carrera de tonto y de solemnidad, es decir, en estas cosas, pues aparecen, bueno, pues a partir de ahí defensores de un cierto feminismo ridículo, de un machismo o atacando estúpido, es decir, ese tipo de situaciones. Entonces me parece que al final lo que hay es un comportamiento mafioso, o si queréis un poco de manada, ¿no? Si defiendo o atacan a alguien de la manada, yo lo defiendo, y soy el jefe de la manada, y estoy pensando pues en Pablo Iglesias cuando hace una referencia a su pareja, es decir, como bueno, todo este tipo de situaciones. Me parece que eso lo que hace es bajar el nivel de los políticos y sobre todo hacer una mala política.
Bueno, hoy Moncloa.com, que es el portal que ha desvelado estas conversaciones, esta comida, dice en su titular principal del día: Delgado revela que jueces y fiscales acabaron con menores en un viaje a Colombia. La entonces fiscal y una magistrada de la Audiencia Nacional les pillaron en Cartagena de Indias. Se levantaron a toda pastilla cuando nos vieron, empezaron con el agobio de que nos habían visto. La excusa que pusieron los jueces y fiscales es que eran camareras del hotel. Siguen desmenuzando trozos de las grabaciones de esa comida. Y parece ser que una de las cosas que dijo es que vio como una serie de jueces y fiscales españoles terminaron con menores de edad en Cartagena de Indias, en Colombia. Bueno, pues aquí, evidentemente, información valiosísima para el señor Villarejo. Pues le daban munición a Villarejo en este tipo de reuniones, que Villarejo cogía de aquí, de allí, lo grababa y luego ya él empezaba a hacía las componentes que quería. Para no conocerse qué cosas se cuentan, ¿no? Lo que pasa es que, lo que nos indica esto también es algo que habíamos hablado aquí ya hace tiempo, que es la red que hay en las cloacas del Estado que hay en el Ministerio del Interior, que es dificilísimo controlarlas, porque ha habido ya varios ministros del Interior que han intentado hacer limpieza, y el último de ellos fue Juan Ignacio Zoido, y no ha conseguido limpiar el Ministerio del Interior. O sea, lo que urge que el Ministerio del Interior sea limpiado de estos personajes que pululan por ahí y que son auténticos expertos en el chantaje. Más de un secretario de Estado de Interior, más de un secretario de Estado de secretario de Estado de Seguridad, perdón, no secretario de Estado de Interior, más de un ministro de Interior lo ha intentado, y parece que seguimos en las mismas, porque probablemente todavía haya canalizaciones en el Ministerio del Interior y alguna tubería que sigue oliendo bastante mal, y es complicado. Este es el ejemplo gráfico de lo que pasaba en ese ministerio y sigue pasando actualmente. Pero sobre todo porque alguna parte de estas cloacas han trabajado bajo el paraguas del propio Ministerio del Interior o para el Ministerio del Interior, facturando desde fuera. Es decir, que el señor Villarejo y algunos de estos lo que tenían eran sus negocios privados y se ponían a disposición con todo el entramado seguramente de la que tenía, vamos, o por todos los medios que le daba su condición de funcionario, es decir, y por tanto con todos los recursos que podía darle el Cuerpo Superior de Policía. Es decir, esto es decir, todo el tema de escuchas, de historias, es decir, bueno, gente que se contrataba para servicios, es decir, bueno, es un entramado que viene de lejos, de muy atrás, y que a todo el mundo le tienen en algún dossier. Este es el problema. Es decir, a veces cuando hablábamos de la amiga de Antonio Alonso Timón, es decir, la vicepresidenta y el CNI, decir, bueno, pero es que esto no es nuevo de ella. No, o sea, quiere decir que es que esto se remonta a los años inmemoriales. Sí. Por eso yo decía al principio, diga, es que esto viene de donde viene, y del ministro Belloc, y de la secretaria de Estado de Seguridad, Margarita Mariscal de Robles. De Gante. Digo de Gante, perdón. No, Margarita Robles. Robles, no he dicho lo de Mariscal, sin Mariscal. El lamento, por así llamarlo, de Antonio Alonso Timón sobre la no limpieza del Ministerio del Interior, Antonio, es que eso es imposible. Eso es imposible. El Ministerio del Interior, los servicios policiales, los servicios de información del Estado, se saben autoinmunes porque son imprescindibles. Y no cambian nunca. No cambian nunca, más allá del mando político circunstancial que tengan. Siguen con la misma dinámica desde que Napoleón los fundara con ese elemento verdaderamente perverso e inteligentísimo que era Fouché. Vamos a ver, cuando se funda la República Democrática Alemana, después de la división de las dos Alemanias, los jefes de la Stasi eran todos exagentes de la Gestapo y de las SS. Los miembros directivos del Partido Comunista de la Alemania Democrática, la Alemania comunista, los jefes del Politburó, por así llamarlo, eran 50 individuos que habían desempeñado responsabilidades altísimas en el partido nazi, en la época gloriosa del partido nazi. Y en el Parlamento de la Alemania Democrática había 80 diputados que habían sido diputados del Partido Nacional Socialista Alemán en el Reichstag. Entonces, los servicios policiales son así, manejan una información, como antes decía José Luis,
absolutamente sensible, pero no solo en lo público de todos y cada uno de los personajes que están por encima de ellos, sino lo que es peor, en lo privado. Y peor todavía, en lo íntimo. En lo íntimo. Edgar Hoover, el FBI lo sabía perfectamente y los tenía cogidos por sálvese a la parte, que es por donde más duele. A todos. Y esto pasa con todos los servicios de información de todos los estados del mundo. Entonces, a este tipo de comisarios, a este tipo de policías, pues que han acumulado a lo largo de sus carreras ese tipo de información, pues lo que suelen hacer los jefes de Estado, los presidentes de gobierno, es mimarlos por la cuenta lo que pueda les trae. pasar. Y esto es así desde Fouché. Esto es lo que está pasando, es que a este le están mimando poco y está en la cárcel y está soltando material. Pero además, si yo estoy de acuerdo que es muy difícil hacer la limpieza y que en todos los estados los servicios de inteligencia tienen un poder omnímodo. Pero además, si le das munición con los jueces y fiscales cercanos al poder, etcétera, etcétera, pues ya, claro, tienes el contubernio fiscaleo masónico y judeo masónico de judicial masónico. Ya lo tienes montado. Es que lo tienes todo. Me estaba acordando de la maravillosa biografía de Stefan Zweig de Fouché, que según uno va leyendo, va viendo la política española página a página. Fouché es imprescindible. Sí. Y Napoleón lo sabía, le era imprescindible. Napoleón en Santa Elena dice que él solo ha conocido a 2 traidores y utiliza el término contable, a 2 traidores netos. Fouché y Talleyrand. Claro. Pero los 2 le eran imprescindibles. De Talleyrand llega a decir Napoleón que era un montón de mierda en una media de seda. Y sin embargo le era imprescindible. Y Fouché exactamente igual. Porque claro, cuando Fouché iba a la residencia del Gran Corso con sus carpetas debajo del brazo, pues le ponía al día de quién era quién, qué estaba haciendo el otro, el de más allá, en aquel París lleno de conspiradores. Y claro, este hombre acabará traicionándome, como al final fue. Claro. Pero mientras esté a mi servicio, lo voy a utilizar. Claro. Y los servicios de información, de inteligencia, de espionaje, policiales de todos los estados son así. Bueno, pues lo que no sabemos es si esta señora dimite, no dimite. La han confirmado en el cargo desde Nueva York. Pero si la han confirmado en el cargo, es que dimite. Claro, lo normal sería que dimitiera. Que te vayas, ¿no? Hoy, por ejemplo, uno de los diarios nacionales dice que Sánchez la sostiene incapaz de soportar una tercera división. Sí, eso está claro. También hay dirigentes del Partido Socialista que le han dicho a otros medios de comunicación textualmente: esto no aguanta. Es decir, el gobierno no tiene proyectos, solamente da bandazos. Miembros del PSOE, destacados miembros del PSOE, dicen que esto no aguanta y que por tanto el fin es convocar elecciones. Claro, el CIS le ha hecho un trabajito a Pedro Sánchez a través de su amigo el famoso Tezanos, donde le saca 10 puntos de ventaja al Partido Popular. Y la Luna. Me parecen pocos para la labor tan extraordinaria que está haciendo el gobierno. Yo creo que se han quedado cortos. Tenían que haber puesto 15 puntos de ventaja, por lo menos, porque es que, claro, esto no hay quien se lo crea. Vamos a... Por lo menos pon 15. Pero con eso también es bueno recordar a los oyentes que la propia encuesta del CIS, cuando habla de la intención directa de voto, porque ese porcentaje es el de la cocina, tanto PP como PSOE, se desploman. Es decir, hay una caída de intención de voto para ambos. Yo creo que esto van a estar mirando las encuestas y cuando Pedro Sánchez vea que ya no, que esto empieza a caer, pues seguramente convoque, y a lo mejor resulta que en mayo del año que viene tenemos las macroelecciones del mundo mundial. En cualquier caso, es que, vamos a ver, no hay proyecto político más allá del partido, hay proyecto personal. Está el proyecto Pedro Sánchez, presidente del gobierno, yo conmigo mismo, qué guapo soy, no me ves porque no me llego, soy muy alto, y es todo una representación teatral donde él es la primadona. Y en el momento que la gente deje de aplaudirle, se caerá y se pegará el leñazo. Es decir, esto será como la peli esa de los viejitos, ya cuando se hacen
Bueno, recordáis. ¿Más dura será la caída? No, hay una por ahí de Beth Davis, me parece, o sea, de la caída de los dioses o una cosa así que era la... Sí. Donde los grandes divos del cine al final, cuando ya son mayores, desaparecen y tal, y bueno, quedan ahí una vida lastrada. Es decir, bueno, pues esto es lo que a este señor le va a pasar, ¿no? Va a ser un frustrado, porque no va a conseguir nada, ¿no? Pero fija, una cosa que quería decir, decías tú, si la ministra va a caer o no va a caer. En este momento al presidente del gobierno esto le viene fenomenal. Se habla de ella y no de él. Claro, porque eso, exactamente. No de la tesis. Y por eso, muchas veces cuando el Partido Socialista empieza a decir que si esto es la derecha mediática, no sé qué, busquen más en el fuego amigo y busquen más en otras cosas. Porque que esta semana estemos todo el día con las grabaciones de Villarejo y estemos hablando de la ministra, lo que no estamos hablando es del caso de la tesis de Pedro Sánchez. Por lo tanto, le está viniendo fenomenal que se hable de la ministra. Yo creo que la intentará aguantar en la medida de lo posible, porque efectivamente no se puede permitir una tercera dimisión de un ministro en poco más de 110 días, porque además si cae ella, el foco de nuevo está puesto en él. Por lo tanto, hay que decir además que este es el presidente del gobierno que se permitió el lujo de llamar a Mariano Rajoy, y no voy a ser yo un defensor de Mariano Rajoy, que me parece que es el principal culpable de la situación política que tenemos en este momento por la inacción que tuvo durante 7 años en el poder, pero claro, este señor le llamó a Mariano Rajoy indecente. Un señor que ha plagiado la tesis doctoral, que no ha hecho absolutamente... Bueno, no, yo creo que ni siquiera lo ha plagiado él, se la han plagiado. La tesis doctoral es una tesis doctoral por subrogación, por gestación subrogada, como decía el otro día Paco Rosell en el Mundo del Domingo en un artículo que era muy bueno. Pero Antonio, recuerda que no hay dos sin tres. Le llamó indecente la sabiduría popular, a Rajoy. No hay dos sin tres. La señora Adriana Lastra el otro día decía que si por 300 o 500 palabras se podía considerar plagio, y montaron una moción de censura por 2 palabras en una sentencia judicial en la que aparecía Mariano Rajoy, que ni siquiera él estaba condenado ni nada. Por favor, es que no se puede vivir en la incoherencia vital. Tenemos que hacer una pequeña pausa. 8:57, cogemos los cafetitos y continuamos en La Tertulia, en Buenos Días España. Son las 9 de la mañana y 2 minutos. Continuamos en directo en Radio Inter, en Intereconomía Televisión, en La Tertulia, con los mejores. Eduardo García Serrano, Antonio Alonso Timón, José Luis Fernández Santillana. Dentro de unos minutillos vamos a llamar a un buen amigo, a Mario Conde. Pocos medios de comunicación cuentan la verdad cuando se ha producido la noticia. Somos 2 o 3 simplemente los que nos hemos querido acercar a la información, y precisamente para eso vamos a llamar luego a Mario Conde para contar exactamente lo que ha sucedido en las últimas horas. Pero yo quiero rematar un poco la cuestión que estábamos tocando sobre si el presidente del gobierno va a dimitir o no. Ayer decía desde Nueva York que no tiene pensado convocar elecciones, culpaba de toda la oposición, pero antes de eso quiero que escuchen ustedes, ya saben ustedes que fue reprobada la ministra de Justicia Dolores Delgado en el Senado, la primera de un miembro del gobierno de Pedro Sánchez. Escuchen ustedes vean ustedes el nivel. O sea, a mí lo que me interesa es que nuestros oyentes y espectadores noten cómo la democracia va ganando en excelencia, y estamos ahora mismo, se puede decir que en el cenit. Nunca la democracia española ha alcanzado un punto de elegancia y de distinción parecido al de las últimas horas. Hemos superado a Pericles y a la Asamblea Ateniense de la Edad Dorada de Atenas. Escuchen, esto pasaba, o sea, el Senado, aparte de para vetar los presupuestos, que diría Sánchez e Iglesias, sirve, entre otras cosas, para que se den espectáculos como este. Señora todavía ministra, tiene usted que dimitir por mentir. No puede seguir siendo usted ministra ni un minuto más. Y por eso han tenido que ser reprobados un ministro de Justicia, un fiscal general del Estado de ustedes. Han visto ustedes que el nivel es... Sí. Pero no le recuerda al primer corte que hemos puesto lo que decíamos anteriormente, que es que el nivel se ha trasladado al Congreso y al Senado, pues ese es el nivel, el circo mediático, y esta es la política. Pero yo espero ver qué pasa hoy, ¿no? Es decir, porque hoy comparece también la ministra, la todavía ministra, en el Congreso, y yo creo que también va a haber ahí un intento, o va a haber una reprobación, o se va a intentar en el Congreso de los Diputados. Vamos a ver qué hacen los socios de gobierno, ¿no? Vamos a ver qué dice el señor Iglesias respecto a
este tipo de ya dijo ayer. Ya dijo, ¿no?, que era impresentable, que tenía que marcharse porque no se podía tener amistades con un tipejo, empleaba este término, como Villarejo. Bueno, pues a partir de ahí vamos a ver qué dicen los señores de Esquerra. Espere sentadito, Pablo Iglesias. Bueno, Iglesias de lecciones de amistades tampoco, porque claro, el grado de madurez que ha adquirido ya Podemos es indudable. Entonces, claro, que Iglesias de lecciones con el grado de madurez que tiene Podemos ya a estas alturas... Lo que está claro es que hoy hay primeros espadas, por decirlo así, en el Congreso de los Diputados que yo tengo ganas de escuchar, ¿no? Quiero escuchar al señor Tardá o al señor Rufián, quiero escuchar a alguna gente que ha ido siempre de aladides de la transparencia, del buen gobierno. Nos vamos a acercar, si os parece, al Congreso, precisamente porque ha empezado ya la sesión de control. Preguntas de la oposición. Vemos a una sonriente Carmen Calvo. Está interviniendo Dolores Montserrat, del Partido Popular. El señor Borrell y la señora Batay pidiendo la libertad de los presos, de la señora Cunillera pidiendo indultos y usted diciendo que se tenía que poner fin a la prisión preventiva. Señoría, es una vergüenza que este gobierno sea y ejerza como abogado defensor de los golpistas y que Pedro Sánchez no desautorice a todos los ministros, que no diga públicamente que defiende la separación de los poderes, que defiende la independencia de los jueces y de los fiscales y que se ponga al lado de los que defendemos la ley. Mire, desistan en su empeño de querer silenciar las instituciones que no controlan, desistan en su empeño de querer silenciar e influir a los jueces y a los fiscales. Y desistan de ponerse del lado de los golpistas, porque los españoles no queremos que nos gobiernen los aires chavistas caribeños, ni la tramuntana del procés. Vuelvan, rectifiquen, recuperen su dignidad y convoquen elecciones ya. Era la intervención de Dolores Montserrat, del Grupo Parlamentario Popular. Se estaba dirigiendo en principio a la vicepresidenta del Gobierno, a Carmen Calvo, a la que veíamos entre sonriente y pensativa. Vamos a ver la respuesta que da ahora el Grupo Socialista, que me imagino que será quien va a dar respuesta a esa cuestión, a la que tiene que ver con el tema del golpe de Estado en Cataluña. Escuchamos. Gracias, señora presidenta. Acepto el cambio de pregunta. Usted preguntaba por si cumplimos las reglas del juego. Ha cambiado la pregunta y yo voy a volver a la pregunta y sin acritud. Señora Montserrat, no necesito casi ni el tiempo del que dispongo. ¿Quiere usted? Le propongo un acuerdo ahora mismo. Usted es una mujer con suficiente peso en su partido para que me lo acepte aquí y ahora, sin consultas. ¿Quiere usted que cumplamos las mismas reglas del día 21 de mayo de 2013, cuando una ley relativa a rehabilitación, regeneración y renovación urbana fue enmendada con algo que no tenía absolutamente nada que ver, de seguridad aérea, en la comisión, en una ley de fomento, y presidiendo el diputado Posada, con toda mi estima, contestó: ni el artículo 31 del reglamento ni ningún otro precepto atribuyen a la mesa de la Cámara la competencia de revisar la decisión adoptada de la Comisión respecto a la calificación de las citadas enmiendas. ¿Quiere usted? Se lo ofrezco. Esas reglas del juego suyas, las mismas para nosotros. Se llama seguridad jurídica, se llama democracia. Bueno, pues era la respuesta, que evidentemente han visto que no tiene nada que ver con la pregunta. Bueno, pues... Pero pero en el fondo esto es que son un poco de trileros, ¿no? Es decir, porque sí, teóricamente al gobierno se le han pasado las preguntas por escrito que va a hacer la oposición o los distintos grupos. Lo que está en la potestad del que pregunta es cambiar en ese momento de su intervención la pregunta que se realiza. Entonces, lo que ha hecho la portavoz del Partido Popular ha sido hacerle otra pregunta distinta de la que estaba inicialmente prevista, que era aquella que hace referencia a esa picardía de querer modificar de la semana pasada. Entonces, Carmen Calvo dice, bueno, pues muy bien, usted me pregunta por lo que sea y yo le contesto la pregunta que inicialmente usted me había formulado y ya está. Y van así de pillos. Hombre, habría que recordar que precisamente, si yo no he leído por ahí, es que la tesis doctoral de Carmen Calvo hace precisamente referencia a que no se pueden hacer ese tipo de triquiñuelas. ¿Ah, sí? Sí. Muy interesante. Que sería bueno... ¿No la habría hecho ella o digo, bueno, la triquiñuela? No lo sé. No sé, pero hace referencia precisamente
precisamente a esa seguridad jurídica en utilizar. Que se apele a la seguridad jurídica con esto. Es verdad que ha habido otras ocasiones anteriores en las que se han modificado normas que no tenían ninguna conexión con lo que se estaba regulando en ese momento concreto. Pero es que además en el caso que nos ocupa ahora es un sorpaso. Primero, porque lo que se está intentando es evitar el pronunciamiento del Senado en una ley tan importante como es la Ley General de Presupuestos, que es la que marca la política gubernamental durante todo un año. Es el techo de gasto, que es el previo. El techo de gasto, efectivamente. Y en segundo lugar, además en ese Real Decreto Ley, que es una cosa que no se ha comentado mucho, se hace el 2x1, es decir, se intenta suplantar el Poder Legislativo, pero también el Poder Judicial, porque ese Real Decreto Ley de Violencia de Género introduce un artículo en el que, para que sea catalogada alguna persona como víctima de violencia de género, no se necesita la intervención judicial, sino que directamente por una resolución administrativa, por un acto administrativo, se puede declarar a alguien como víctima de violencia de género, con lo cual es un Real Decreto Ley peligrosísimo. Y lo que le estaba contestando a la pregunta es que la polémica que ha existido en estos días es si la mesa del Congreso puede enmendar lo que ha dictaminado ya una comisión del Congreso, pero claro, que apelen a la seguridad jurídica en estos casos cuando la técnica legislativa, la técnica normativa en España está como está, pues el que se haya hecho anteriormente y se haya hecho mal no significa que ahora se esté haciendo bien. Es más, ahora se ha dado un sorpaso todavía que yo espero que el Tribunal Constitucional, si llega a producirse, se pronuncie en el mismo sentido que se ha pronunciado en ocasiones anteriores para evitar este tipo de tropelías parlamentarias. Pues si se dan cuenta, y un poco coincido con el diagnóstico inicial de José Luis, esto es un juego de pillos donde realmente lo que menos importa es la salud de las instituciones. Es decir, nada, es que no les preocupa en absoluto la degradación de las instituciones, con las consecuencias que eso tiene. Es decir, es que al final, de verdad, yo creo que desde los medios de comunicación, que tenemos libertad para poderlo decir, tenemos que alertar con prudencia, tampoco se trata de... pero sí con una cierta prudencia de decir, hombre, es que la degradación empieza a ser ya más que preocupante. Pero si esto era la regeneración, ¿no? Gobierno. Sí, pero... Y la estabilidad. Es que un por gobierno la regeneración... en el que han dimitido 2 ministros en 100 días, era el gobierno de la regeneración democrática. No, como diría el generalísimo, le dijo a un ministro cuando le cesó, y le dijo, y le iba a llorar al generalísimo, mire, entonces, desengáñese, vienen a por nosotros. Pues Rafa, desengáñate. Las instituciones hace mucho tiempo que están absolutamente degradadas, pero no de ahora, desde hace mucho tiempo, y si seguimos por esta senda van a estar más degradadas todavía, por supuesto, si sigue este gobierno 100 días más, probablemente, aunque tiene un proyecto para el 2030, que probablemente ya a partir del 2028 empecemos a ver los frutos, pero los frutos que estamos viendo ahora son complicados. Enseguida doy la palabra a José Luis, pero antes, Joaquín, vamos a poner las declaraciones de Pedro Sánchez ayer desde Nueva York. Hoy interviene en la Asamblea de Naciones Unidas, le van a dejar hablar. Pues lo mismo empieza la Tercera Guerra Mundial mañana. Lo digo porque en las últimas horas ha descendido 10 años, don Antonio, profesor, ha descendido 10 años su previsión de estancia en el gobierno, porque ya no lo pone en 2030, sino en 2020. Ha bajado 10 añitos. 10 años. Su pretensión es aguantar, pues eso, un par de años más. Bueno, lo que digo es que el que de verdad sufre es la oposición, no el gobierno. Cuando tienes la oportunidad de transformar con la política, de hacer cosas buenas para la sociedad, hacer las cosas que creo que estamos consiguiendo en igualdad de género, en el mercado laboral, pobreza infantil, pues creo que sí, creo que voy a durar hasta 2020. Creo que voy a durar hasta 2020. Bueno, es que eso no le queda más remedio. Digo, eso sería que no le Estamos toca trabajando más, por la pobreza infantil. Estado, ¿no? Estamos ya en el 19. Pero vamos, yo creo que hay un tema que nuestros oyentes se tienen que dar cuenta, la gente que nos está viendo. Es decir, que teóricamente el poder ejecutivo tiene que ejecutar, valga la redundancia, aquellas cosas que emanan del legislativo o tomar la iniciativa legislativa, pero siempre en función de algo tan obvio que es el interés general.
O sea, lo que no se puede es promover reformas legislativas en función no del interés general, sino del interés particular. O sea, de los pocos papeles que tiene el Senado, que es la capacidad de veto que les otorga la Ley de Estabilidad Presupuestaria en definir el techo de gasto, donde si no lo aprueba hay que volver a empezar de cero, de las pocas cosas para que sirve el Senado, porque cualquier otra cosa que haga el Senado, el Congreso se lo rebate, con lo cual son dos cámaras que no tienen el mismo equilibrio. Oiga, las dos cámaras se eligen por los ciudadanos democráticamente, con los votos, tanto de manera directa en el Senado una parte y la otra también en función de lo que se eligen las comunidades autónomas. Es decir, que al final el tema de fondo es que hay mayoría absoluta del PP en el Senado, no es democrático. Pero entonces, esa Cámara ya no es democrática. Y entonces no hay que respetar la decisión de los ciudadanos que eligieron. Ojo, no solamente en la votación directa, sino que también eso es fruto, una parte de los senadores, de los resultados que han salido en las distintas comunidades autónomas. Oiga, con lo cual vamos a ver estas cosas de hasta qué punto tiene esa capacidad de mayoría social, tampoco tienen mayoría social en el Congreso, porque, oye, es que tienen 84 diputados, pero, más los de Podemos y tal, tampoco tienen mayoría en el Congreso. Tú lo puedes plantear, salvo que tú juegues bien y digas, el Senado es una cámara inútil. Entonces mi proyecto es, me cargo el Senado. Oiga, palmas con las orejas. Me parece bien, porque es un planteamiento. Ahora, me cargo una de las funciones del Senado porque no me viene bien, hago un planteamiento sobre aforamientos de la vida privada que va directamente contra el líder de la oposición, pero no respecto al tema de fondo de lo que yo puedo llevarme de la caja o no cuando estoy en el ejercicio de mis funciones como político, eso no, eso sigo estando aforrado. Oiga, por favor, sea usted un poco serio, ¿no? Aforrado, has dicho, aforrado, ¿no? Es que acabas de poner el dedo en la llaga, es que eso está en el ADN fundacional del Partido Socialista. O sea, el primer discurso parlamentario de Pablo Iglesias en 1910, Pablo Iglesias el tipógrafo, no el de la coleta, el tipógrafo, el primer discurso parlamentario cuando sale elegido por primera vez diputado en 1910, que por cierto, en el centenario de ese discurso, en 2010, el PSOE se ocupó mucho de ocultar ese discurso, y de no promocionarlo. Le pasa lo mismo que a los separatistas catalanes con el bando de Rafael Casanova, que el 11 de septiembre lo ocultan convenientemente. Bueno, pues el PSOE, en el centenario del primer discurso parlamentario de su primer diputado en 1910, que fue Pablo Iglesias, lo ocultaron. ¿Por qué? Porque Pablo Iglesias sube al estrado y dice, eso que has dicho tú del PSOE, acataremos la ley solo cuando nos beneficie. Cuando nos sea adversa, la vulneraremos. Y hemos venido a esta Cámara a destruir la magistratura, el ejército y la Iglesia. Ese es el discurso de aquella mala bestia que se llamaba Pablo Iglesias. Si estamos asistiendo a lo que decíamos, ¿qué es democracia para un socialista? Democracia es lo que le beneficia. Justicia es lo que le beneficia. Y fascismo, todo aquello que, aun siendo democrático, como es el Senado, le es adverso. Sí, son maltratadores de la democracia. Pero lo que decías tú antes, Rafa, y tenías toda la razón, estamos asistiendo a un proceso de degeneración democrática, que además ha habido un sorpaso, o sea, Zapatero ya dio un sorpaso con respecto a Felipe González, pero el problema es que ahora estamos asistiendo a un sorpaso de Sánchez respecto a Zapatero. Sí, señor. Y entonces la degeneración va en aumento, se está multiplicando, y entonces como lleguemos a esta situación, solo cabe, y la única esperanza que tengo yo en este sentido, es que solo cabe una reacción por parte de la sociedad, y esa reacción solo puede venir que la sociedad se articule para dar una respuesta organizada y concreta a esta degeneración democrática a la que estamos asistiendo y que luego voten las elecciones. Pero tenemos que tener en cuenta, en este país hay 5 millones de personas que en las últimas elecciones generales votaron a Podemos y hay otros 5 millones que votan a este Partido Socialista. O sea que algo está ahí internamente en la sociedad que tendremos que cambiar y si no se cambia pues iremos a peor. Que salude, son las 9:18 a un buen amigo de esta casa, don Mario Conde. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias y disculpe por la espera, Para nada, estaba escuchando lo que se decía. Bueno, además, como siempre es interesante, agradezco la espera. Además de la degeneración de la democracia, sabe usted... Un poquito. Bastante. No sé cuánto decía, me parece que era el profesor Timón, ¿no? Que decía lo de que esperamos la respuesta de la sociedad y que es la única solución. Ese fue el discurso del año 1993 en la Universidad Complutense.
y aparte de un discurso que no está mal, y lo que está mal es que lo diga yo, pero bueno, no está mal. El doctor de honoris, el honoris causa. Sí. Pero ese fue uno de los motivos capitales para que alguien se pusiera nervioso, pactara con el otro y decidiera Sí, efectivamente. Bueno, el motivo de esta llamada, aparte de que siempre es un placer tenerle con nosotros en las tertulias, es contarle a nuestros oyentes algo que van a poder ver en muy poquitos medios de comunicación. Luego le vamos a preguntar a él cuáles somos exactamente los que hemos querido simplemente dar la información, porque nos limitamos a eso, a dar la información de que el perito judicial ratificó ayer ante el juez Pedraz y la fiscal Lorente que Mario Conde y su familia no cometieron blanqueo de capitales ni delito fiscal, en una comparecencia celebrada ayer en la Audiencia Nacional. Así fue, don Mario, ¿verdad? Sí, bueno, pero antes, ahora lo cuento, pero antes de nada, como está ahí mi querido amigo Eduardo, pues claro. Quiero aprovechar la ocasión para darle las gracias, porque es un ejemplo de honestidad, es un ejemplo de rectitud, es una persona que no se deja llevar por los vientos y por las mareas y que siempre ha estado ahí y siempre creyó en mi palabra, así que muchas gracias. Querido Mario, tú y yo somos, lo dije anoche en El Gato además, lo sabe la audiencia, lo sabe la mesa, lo sabía el presentador del programa, tú y yo somos amigos desde hace muchísimos años. Yo empecé a seguirte, bueno, pues en tu época, si me permites la expresión, en tu época esplendorosa, cuando aquí hasta el último bachiller del país quería ser Mario Conde, empecé a seguirte con muchísimo interés, por el interés político que en mí despertaste, como líder, como bien dijo Fraga, de la derecha española, cuando Fraga menospreciaba a José María Aznar y decía, no, el señor natural de la derecha española es Mario Conde. Ahí empieza la operación acoso y derribo a Mario Conde. No desde la izquierda, sino desde la derecha. Desde la derecha, precisamente por esas palabras de Fraga. Bueno, desde la derecha y luego desde la derecha y la izquierda. Claro, ya se suman a la persecución todos. La iniciativa es, como dice muy bien Eduardo, la derecha. Yo no sé lo que es la derecha. Sí, bueno, por entenderlo. El nombre es del señor Aznar y ya está. Y ese señor Aznar se va a la Moncloa, habla con González y como le viene muy bien, porque estaba en aquellos momentos con más problemas que un novillero, pues mira, vamos a quitarnos de en medio. Claro. Entonces no tienes nada que agradecerme porque yo con mis amigos como Leónidas con sus espartanos, primero a las Termópilas y luego a donde haga falta. En esta vida, hijo, unos nacen en encina y otros nacen en árboles de hojas caducas y de ramas blandas. Las encinas no cambian. Los otros cambian de sentimientos, de hojas y de amores cada temporada. Y tú eres una encina. Muchas gracias, Mario. Como dicen los legionarios, con razón y sin ella, pero además en este caso con razón. Con toda la razón, ¿no? Porque Mario Conde es una persona honrada, honorable, trabajadora e inteligente. Claro, sí. Coño, pues con todos mis respetos, como seas eso, te interviene. Pues sí, lo que pasó fue lo siguiente. Bueno, cuando nos detuvieron de aquella manera tan bochornosa a mí y a mi familia, pues yo en la comparecencia le dije al juez, mire usted, esto no tiene nada que ver con Banesto y espero que me dé la oportunidad de demostrarlo. Por presión de los medios de comunicación y de la fiscal Lorente, pues me encarceló y a mi hija la sometió a la tortura de un arresto domiciliario. Bien, salí de la cárcel. Le encargué a mi abogado que fuera a pedir a través de la Fiscalía Suiza todos los documentos bancarios que acreditaban lo que yo le decía. La fiscal suiza los comprobó, eran documentos indubitados y los remitió a España. Y se los pusieron en manos de un perito. ¿Pero un perito nombrado por quién? Nombrado por el juez. ¿A propuesta de quién? De la fiscal. ¿Y de dónde sale el nombre? De la agencia tributaria. ¿Tengo algo yo que ver con ese nombramiento? No. La fiscal creía que ese perito le iba a dar la razón. Pues mira, nos hemos encontrado con un hombre honrado, serio y honesto, que hizo un primer informe diciendo que de blanqueo de capitales y delito fiscal, nada. La fiscal Lorente pidió entonces que se ratificara. No sé si pensando que era un árbol de hojas caducas y de ramas blandas y que iba a cambiar lo escrito cuando le tocara ratificarlo de palabra. Pues no ha cambiado. Se produjo según me dicen, porque yo no estuve, un espectáculo insólito, ¿no? Que una fiscal acosando a su propio perito, hasta que el hombre contestó con rotundidad, mire usted, aquí
no hay blanqueo de capitales. Da igual que ese dinero lo haya ganado en Banesto, en Abelló, lo que sea, sencillamente comprobado, apunte a apunte y papel a papel, que existía y preexistía antes de la llegada de don Mario Conde a Banesto. Y en cuanto a delito fiscal, pues lamento decirle que he calculado las cuotas del año 2010 en adelante y no hay nada. La fiscal, pues bueno, según me han contado, se puso razonablemente incómoda. Claro. Y hizo una cosa que ayer lo comentaba yo con varios miembros de la magistratura, amigos, porque la magistratura, a pesar de todo lo que está lloviendo, hay mucha gente seria honrada, ¿no? Y me decían, bueno, es insólito, porque lo que hizo fue preguntarle al perito, ¿usted tiene alguna relación con don Mario Conde? Y el perito dijo, ¿yo? ¿Pero qué barbaridad? Ninguna. ¿Pero por qué me preguntas eso? Porque usted fue perito de una sociedad llamada Eumann Walliser relacionada con don Mario Conde. Y el hombre contestó, sí, me parece recordar que sí, pero no me nombró don Mario Conde, me nombró un juez. Era casi en contra de don Mario, en vez de a favor. Pero lo más cachondo del caso, y perdón por la expresión cachondo, consiste en que efectivamente la Fiscalía, en el caso de Banesto, me acusó de tener relación yo con Eumann Walliser. Vamos, de ser el dueño oculto, en una palabra, ¿no? Se aportaron todas las pruebas y... ¿qué pasó? Pues que me absolvieron, porque no había nada que probar. Hasta el punto de que la Fiscalía en ese tema ni siquiera recurrió al Supremo. Y ahora la fiscal Llorente, para desnaturalizar a su propio perito, que es una cosa insólita. Eso, vamos a ver, estaba escuchando y decía que en el discurso decía Eduardo, que en el discurso de Pablo Iglesias dijeron, respetaremos la ley si nos conviene, y si no, pues nada. Claro. Pues entonces, parece como si la fiscal hubiera dicho, respetaré a mi perito si me da la razón, y si no, pues nada. Es que de verdad, o sea, lo estamos, por así decirlo, acompañando con risas, pero claro, es que... No es dramático. Es dramático. Lo que se deduce de este relato de don Mario Conde es tan absolutamente escalofriante. Pero además... O sea, que una fiscal... que recordemos, Ministerio Fiscal, que yo sepa, no he estudiado nada de derecho, yo soy periodista solamente, pero el Ministerio Fiscal se supone que tiene que defender la ley. Con objetividad. Lo dice su... Y con imparcialidad. Lo dice, su estatuto, lo dice el estatuto, dice, sí, por eso digo. que tienen que responden del perfil. Ayer, más de 3 fiscales me hicieron un comentario que, más o menos, ¡qué barbaridad! Claro. Es que no te puedo decir nada. Pero claro, el problema de esto, en mi modesta opinión, yo cuando me preguntaron ahí en El Gato, que cómo me siento ahora, ¿no? Le digo, hombre, pues como abogado del Estado, me siento bien. ¿En qué sentido? En que se ha encontrado un hombre, un perito, que ha sido capaz de emitir un juicio imparcial. Pero como ciudadano me siento preocupado. Hombre, claro. Me siento muy preocupado de que estas cosas ocurran. Y esto, que viene, desgraciadamente, que sucede cuando se están vertiendo informaciones que yo supongo ciertas, claro, que son catastróficas para la judicatura. Uno dice, es verdad, hombre, que los golpistas catalanes están desprestigiando a la magistratura en Europa, pero ¿acaso determinados comportamientos de los propios miembros de la magistratura, entendida en sentido amplio, no lo desprestigian no ya en Europa, sino ante los propios ciudadanos? Pero absolutamente, vamos. Don Mario, mándeme. Pero vamos a ver, esto es un supuesto de libro de funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Yo supongo que a usted se le habrá causado algún tipo de daño moral, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿va a pedir a usted algún tipo de responsabilidad? Porque la ley orgánica del Poder Judicial establece en los artículos 292 a 297 que cuando hay un supuesto de funcionamiento anormal de la Administración de Justicia se puede reclamar algún tipo de indemnización. Mira, profesor, te voy a decir una cosa. El día 13 de abril de 2016, yo tuve que vivir una situación absolutamente brutal. Mis 2 hijos y yo en los calabozos de la Guardia Civil. Ese día, además, a mi nieto empezaban a darle un tratamiento para un tema muy delicado. Y mi hija, con los ojos llorosos, enfrente de la puerta de la celda, se me acercó y me dijo, papá, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Probablemente ellos sabían del amor por mi hija y por mi hijo, claro, y pensaron que ese era el medio para tenerme atado.
Y hubiera sido comprensible que ante una situación tan dramática mis hijos se hubieran resquebrajado un poco y hubieran buscado la culpabilidad en su padre. Pues han conseguido exactamente lo contrario, ¿no? Han conseguido lo contrario. Y ayer mi hija, cuando oyó que el perito ratificaba las palabras de su padre que pronunció en el calabozo, pues los ojos le brillaban. Claro. Daño moral, tremendo daño moral. Pero ahora vamos a esperar a que hable el juez. Yo no soy quien para decir al juez lo que tiene que hacer, eso lo dice la ley, y la ley es mucho más potente que yo. Y cuando haya hablado, yo, la verdad, yo quiero vivir en paz. Si me dejan. Como dice aquel bolero, ¿te acuerdas, Eduardo? Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Pues hombre, pues que lo que quiero es que me canten un bolero y que me dejen un poco en paz. Mira, yo si me permites, Mario, y por supuesto sin dar nombres, brevemente, que estamos muy brevemente, contaré una anécdota que para mí es categórica sobre la persecución a Mario Conde y ahora a su familia, lo cual es digno de la Stasi, del KGB y de la Gestapo. El invierno pasado estaba Mario Conde en un acto social y en torno a su persona pues se reunieron varias personas, entre ellas un exministro del núcleo duro del último gobierno de José María Aznar. No voy a dar nombres porque yo esto no lo he hablado antes con Mario y por lo tanto no quiero ser imprudente. Un exministro del núcleo duro del último gobierno de José María Aznar. Y estaban hablando y estas personas le estaban preguntando a Mario por su persecución judicial. Y le preguntaban que hasta cuándo creía él que iba a durar esto, porque claro, Y Mario Conde, pues con esa frase hecha tan española, decía, pues hasta el día que me muera. Y entonces este exministro del núcleo duro, que estaba en ese círculo, le dijo a Mario Conde, muy serio, sin el menor atisbo de ironía, no te quepa la menor duda, Mario. Te van a perseguir hasta que te mueras. Es así, así sucedió. Pero como mi madre vivió 96 años y yo tengo una edad biológica longevo, porque... Muy longevo. Van a tener que esperar un rato. Es que los gallegos sois como los de Bilbao. Vivís lo que queréis. Bueno, yo espero tener el lujazo de poder contar con Mario Conde en la tertulia cuando él quiera, evidentemente, y cuando le apetezca, pero hoy simplemente queríamos hacer constar esto. Esto es lo que el sistema hace con los mejores. Los intenta hacer picadillo y luego somos 2 o 3 medios, a lo sumo, los que llamamos para dar la realidad de lo que ha pasado. Eso es muy dramático, dicen los medios de comunicación y ya muy breve. Los medios de comunicación fue horrible lo que hicieron cuando nos encarcelaron a mi familia y a mí. Repugnante. Horrible, fue repugnante. Claro. Y con intervenciones de la UCO. Sí, una cosa tremenda. Y hoy, silencio. Claro. Eso lo dice todo. Hay silencios que son más elocuentes que un discurso lleno de palabras. Un abrazo muy fuerte, querido amigo. Espera un momento, Rafa. Un abrazo. Mario, te voy a atracar en antena. Y además con doble motivo. Vamos a ver. El profesor Alonso Timón, tú y yo teníamos pendiente una comida desde la primavera pasada. Ya no la podemos retrasar más porque además con doble motivo, por lo menos para celebrar. Vamos a celebrarlo, sí. Para celebrar esta quedáis en antena, ¿no? Resolución judicial. Bueno, o sea, que nos llamamos y quedamos a comer. No tenemos tiempo. El martes 2, que el miércoles me voy a Milán. No digáis el sitio, ¿eh? No digáis el sitio porque entonces la liamos. Un abrazo, Mario, que nos alegramos mucho. Un abrazo muy fuerte, Mario. Muchas gracias. Son las 9:33 minutos, hacemos una pausa, esta es la tertulia en Radio Inter e Intereconomía Televisión. Vamos a recordar, si le parece, la dirección y la hora exacta de la merienda. Pues la dirección es en Madrid, en la calle Fernando el Católico 19. Esto está en el Metro Quevedo, o sea que pueden acudir en el Metro Quevedo, que está a 5 minutos, y el autobús también el 16 y el 61, ¿no? Y luego, la hora es las 5 de la tarde. La entrada es libre y cualquier persona simplemente pues, no hace falta reservar ni llamar por teléfono, sino simplemente presentarse allí, ¿no? Muy bien, pues seguiremos recordándolo a nuestros oyentes. Don Eduardo, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
A ustedes, ¿eh? Son las 9:42 minutos. Me dicen que ya estamos recibiendo las primeras llamadas también para opinar sobre la actualidad de este día. Adelante, buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Camilo? Aquí estamos. Cuéntanos. Que me he caído de la cama hoy. Sí, entonces, ¿no? Es que como no hay onda media... Ah, que continuamos con el problemita de onda media. Sí, bueno. hay un problemita, pero bueno, con Internet se soluciona todo con Internet. Uh-huh. Y nada, Eduardo, ¿qué tal? Bien, bien, Camilo, gracias a Dios. Pues nada, aquí... A ver si nos invita Eduardo Moreno a merendar. Claro, sí. Ya sabes que la entrada es libre, por tanto puedes acudir si te parece. ¿Querías comentar algo de la actualidad del día? De los doctores, sobre todo, que resulta que ya está en el periplo... Bueno, Eduardo sabe todo esto. ¿Cómo va el periplo de Sánchez por el extranjero? ¿Por dónde está Eduardo? ¿Por México? ¿Por dónde está ahora? No, está en la Asamblea General de Naciones Unidas. Está en las Naciones Unidas. ¿Y qué hace ahí? ¿Qué pinta ahí? Bueno, pues no lo sé. Subir al estrado. Pues pinta la mona. La mona. Eso es lo que está pintando, la mona. Y luego se va a Los Ángeles, pues a hacerse a fotos, como un cateto... Un selfie, se hace un selfie. Como un cateto español, a hacerse a fotos en Beverly Hills, allí con las estrellas de Hollywood, en el célebre Paseo de la Fama. Lo más importante ya lo ha hecho. Yo creo que va a ir más a Rodeo Drive, porque el vestido que lleva renacentista ayer su esposa... Sí, de más de 2.000 euros, Drive, por cierto. Sí. Tenemos más llamadas. Vamos con otras llamadas. Adelante, buenos días. ¿Soy yo? Sí. Hola, buenos días, Rafael. Bienvenida. Bueno, pues seguimos igual, ¿eh? Esto ya es mosqueante, Rafael, que no tengamos radio. Seguimos igual. Sí, pero quiero decir... Yo no quiero pensar mal, pero ¿no habrá metido alguien la uña para que no te escuchemos? Se trata de una avería de tipo técnico, que es una avería importante, como estamos diciendo. Cuando se arregle, no se preocupen, que lo vamos a decir. O sea que... Pues ¿sabes qué opina la gente? Que a ver si es que te están haciendo un botón para que no oigamos la televisión. No es el momento de conspiraciones ni de nada por el estilo, sino de ser serios. Se trata de una avería técnica importante, se está intentando arreglar y en cuanto se arregle, pues recuperaremos la normalidad. De momento ya saben que nos pueden escuchar todos los días en la frecuencia modulada y también a través de Internet. No tenemos frecuencia modulada, pues estamos en las mismas, sin poder escuchar. Y ya que no puedo veros en televisión, también en la radio me la quitan, pues fíjate. Claro. Bueno, Rafael. Pues nada, paciencia, amiga, no nos queda otra. Exactamente. Pues bueno, menos mal que puedo entrar por el teléfono, que no es poco. Claro, y además nos puede ver por televisión, ¿eh? Pero si es que no cojo la televisión vuestra tampo. Pero mujer, ¿y cómo no se coge? ¿Cómo no le resintonizan la televisión para podernos ver? Pues mira, me han venido, o sea, he llamado al de la antena. Sí. He llamado a que me lo sintonicen y no se coge la televisión, la Inter. En principio, si se resintoniza el televisor, tendría que poder ver Intereconomía Televisión. Sí, y si no, dígale a sus hijos que también por Internet, si no se maneja muy bien por Internet, pues sus hijos le pueden ayudar también por Internet a que lo pueda escuchar o lo pueda ver. Sí, pero es que lo malo es que mis hijos no viven conmigo. O sea, y yo pues de Internet ni tengo siquiera, ¿comprendes? O sea que ese es el problema. Bueno, y hablando de este señor Pintamonas, ¿qué hace por allí, por el extranjero, por Estados Unidos? ¿Qué pinta allí? ¿Me oyes, Rafael? Sí, es la misma pregunta que estábamos antes respondiendo. Exactamente. No sabemos muy bien. Entonces, ¿cuándo van a salir las elecciones? Esto es lo que tienen que hacer, en vez de estar por el extranjero, plantear las elecciones, que el pueblo elija a quien quiera, no a quien ellos quieren, que se han puesto ahí sin permiso del pueblo y sin permiso de nadie. ¿Comprendes? ¿Qué hacen ya que no hacen elecciones? Dicen que ahora, como hay muchos que no están de acuerdo, que van a hacer elecciones, ojalá y sea así. Ya veremos a ver. Pues ya lo veremos y lo contaremos. Son las 9:46 minutos, una pausa, seguimos en directo en la Inter y en Intereconomía Televisión. Bueno, pues parece que una mujer ha fallecido y al menos otras 3 personas resultaron heridas ayer a causa de disparos efectuados por la Marina Real de Marruecos contra una embarcación tripulada por un español en el marco de una operación llevada a cabo en el Mediterráneo. Como consecuencia de los hechos, esta mujer, de nacionalidad marroquí, fallecía en el centro hospitalario al que fue trasladada. Además, otras 3 personas resultaron heridas, todas ellas fueron llevadas también a un hospital. Los disparos fueron efectuados contra una embarcación de tipo Go Fast, una lancha rápida, que se encontraba de manera sospechosa, dicen, en aguas marroquíes y que se negó a obedecer las órdenes de los agentes. El ciudadano español implicado en el incidente cuenta con numerosos antecedentes como autor de 25 delitos
8 faltas, 16 detenciones y 2 imputaciones. Esta persona de nacionalidad española ha resultado ilesa en este incidente. Bueno, el tráfico de seres humanos, los nuevos esclavistas, los nuevos negreros, porque una plaza en una patera de esas, que es un bote neumático. Estas son de alto stand, una lancha rápida, o sea, esto no es la patera. Aquí no iban amontonados, Vale del orden de 3.000 euros, si no más. Entonces, claro, dan el salto por el estrecho y la Marina marroquí pues no tiene, en fin, los preceptos humanitarios que tienen, bueno, pues otro tipo de armadas encargadas de la vigilancia de sus aguas territoriales, ¿no? Entonces, me parece una bestialidad que se abra fuego sobre una patera, por muy ilegal que sea, que se abra fuego sobre una patera cargada de personas que van a vulnerar la ley, entrando ilegalmente en otro país y saliendo ilegalmente de Marruecos. Pero, claro, hombre, por Dios bendito. ¿Os imagináis que esto lo hace la Guardia Civil? Claro, es lo que iba a decir. Que estamos hablando de una patera, no de un submarino alemán. Por Dios bendito. Claro, pero como dice don Antonio, esto lo hacemos nosotros y... Fíjate la que le dieron, los titulares el profesor, la que le dieron a la Guardia Civil en Ceuta. Pero da igual, pero si es que hemos visto... O sea, que es que... ¿Y os imagináis que la Guardia Civil hubiese abatido, como abatieron los Mossos, al señor al autor del atentado de Barcelona? Porque aquello fue una... O sea, estaba solo y tal, hombre, habría yo creo que otros métodos. Además, hubiese sido interesante capturarlo vivo, claro, para que hubiese contado la intrahistoria del atentado, etcétera, etcétera, pero aquello fue, si lo llega a hacer la Guardia Civil, madre mía. Actuaron como la gendarmería francesa. Bueno, conociendo la metodología de los Mossos, si lo hubieran capturado vivo, como dice el profesor Alonso Timón, sí, a lo mejor es pues que lo mismo se hubiera muerto en comisaría. Sí. Algo le hubiera pasado. No es la primera vez que les pasa. Mejor hubiese costado algo incómodo. Lo más fuerte fue tener a uno de esos responsables en el hospital tranquilamente custodiado, descansando sin interrogarle, durante un par de días previos, o sea, a la sopa boba. Bueno, vale, eso es. Esto es como la policía, ¿no? Un cigarro dice, aquí han fumado. Aquí han fumado. Totalmente. Bueno, escuchen ustedes, ya para ir terminando la tertulia de hoy, al sátrapa bolivariano, a Nicolás Maduro, en una comparecencia televisada que hizo ayer, dijo que Venezuela va a reclamar a España la extradición de una persona que dice él que es clave en lo que llama atentado del pasado 4 de agosto. Este incidente, que al final se saldó sin mayores consecuencias, pero que él está convencido de que es un gran atentado terrorista en el que han participado varios elementos internacionales. Hay una confabulación internacional, claro, para acabar con su vida. Una de esas personas, dice él, que es española, y ayer se expresaba de esta manera en televisión. Nosotros vamos a solicitar legalmente al gobierno de España la extradición de la persona involucrada directamente desde España, dirigiendo las operaciones para proteger a los terroristas después del atentado. Bueno, las horas de Maduro podrían estar contadas, porque ya es un secreto a voces que hay, en fin, distintos mandatarios internacionales. El último que lo dijo públicamente fue el secretario general de la Organización de Estados Americanos, que maneja la hipótesis de que se ha desalojado que definió el poder. A Zapatero muy bien, ¿no? Sí, con una bastante definición matemática de hombre, científica, yo diría científica, ¿no? Hombre, tan tonto no debe ser, porque se debe estar llevando una pasta de Venezuela tremenda. Pero por eso. Entonces, y esto, las declaraciones de Maduro, yo supongo, serán apoyadas por un partido político español que ha adquirido mucha madurez. Es un partido político muy maduro. Y que ha asesorado. Que está, Podemos, sí. Ya ha sido. No, digo que ese partido político al que hace referencia don Antonio, bueno, ha sido ayudado a esa maduración, ¿no? Es decir, con algunos complementos que ayudan a ese proceso, doping, ¿no? A ese proceso. Pero de todas maneras me parece que lo que dijo el secretario de la Organización de Estados Americanos dijo dos cosas muy interesantes. Uno, que no descartó una intervención militar, y por tanto no son palabras menores. Y segundo, él definió perfectamente lo que estaba haciendo el señor Zapatero allí y dijo, ya. Y lo que también es muy lamentable es cómo el gobierno, este gobierno ha salido y se ha puesto histérico respecto a esas declaraciones, ¿no? Y pidiendo prácticamente explicaciones. Oiga, sáquelo usted de ahí, ¿no? Es decir, porque al final, ¿qué pinta ahí, no? O sea, ¿qué pinta? Eso que dice José Luis desprestigio es muy interesante, porque efectivamente, como demuestra la historia y también la historia de la democracia, de
los totalitarismos solo se sale de la mano del ejército. Naturalmente. Nada más. Sí, Nada más, porque el totalitarismo, por su propia naturaleza, tiende a perpetuarse. El totalitarismo se presenta a unas elecciones y, por supuesto, las gana. Y, por supuesto, las gana. Siempre las gana. Solo se sale del totalitarismo de la mano del ejército. Por eso Oswald Spengler termina su impagable decadencia de Occidente diciendo que al final es siempre un pelotón de soldados el que acaba salvando la civilización. Y hasta que el ejército venezolano no tome cartas en el asunto, el totalitarismo comunista bolivariano seguirá gobernando a sus anchas en Venezuela, convocando elecciones y ganándolas, por supuesto que sí. Bueno, y si no las ganas, hace otra asamblea. Si no las gana, pues hace otra. Otra asamblea, que eso es lo más o menos. Pucherazo. Pero el espejo de Venezuela es un espejo que tendríamos que tener muy presente aquí en España, sí, porque siempre pensamos que esto no puede pasar aquí hasta que pasa. Y vamos caminito de Jerez, ¿eh? Vamos caminito de Jerez. Si el Senado no me gusta, si el Senado no me gusta, lo cambio. El problema es que la frase que acaba de decir Eduardo, que es rigurosamente cierta, es políticamente incorrecta. Y como en los colegios, institutos y universidades la gente no lee precisamente La decadencia de Occidente de Spengler, sino que tiene otro tipo de lecturas. Será todo lo políticamente incorrecta, y tienes toda razón, que se quiera. Para los que han convertido, han trasladado la exaltación hegeliana del Estado a la exaltación hegeliana de la democracia. Eso es. No, mire usted. O sea, democráticamente no se puede permitir que un tiranosaurio como Maduro y sus bolivarianos estén haciendo con el pueblo venezolano lo que están haciendo. No se puede permitir. Matándoles físicamente y matándoles de hambre. O sea, pues no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias, Eduardo, por estar con nosotros. A ti, querido Rafa. Gracias, José Luis, gracias. Un placer. Muchas gracias. Las 9:57, noticias y seguimos. Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Muy buenos días. Sesión de control al Gobierno en el Congreso sin la presencia del presidente, sin la presencia de Pedro Sánchez, pero con la petición de elecciones como leitmotiv de los partidos de oposición. Cámara Baja, Blanca del Tronco, muy buenos días. Buenos días, Rafa. Peso de la sesión de control que ha recaído hoy en la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que ha tenido que responder hasta a 3 preguntas de la oposición. Especialmente tenso el debate con el portavoz de Ciudadanos, José Manuel Villegas, quien ha tachado al Gobierno de Sánchez de ser un fraude. En su respuesta, Carmen Calvo ha asegurado que se mantendrán en la Moncloa y que no habrá elecciones. Señora vicepresidenta, su gobierno es un fraude. Señora vicepresidenta, el señor Sánchez es un fraude. No alarguen más esta agonía, no alarguen más este fraude. Seguro que ustedes pueden aguantar atrincherados en la Moncloa. Seguro que el señor Sánchez puede aguantar atrincherado en la Moncloa y subido en el helicóptero y en el avión oficial. Pero los españoles no les aguantan ni un día más. Este gobierno va a seguir trabajando cada semana hasta que el presidente del gobierno, como todos con su competencia constitucional, considere lo que dijo el primer día: gobernar España, normalizarla. Petición de elecciones que le hacían también desde las filas populares, cuya portavoz, Dolors Montserrat, ha acusado a Pedro Sánchez de dirigir un gobierno de la vergüenza. Mire, desistan en su empeño de querer silenciar las instituciones que no controlan. Desistan de querer, en su empeño de querer silenciar e influir a los jueces y a los fiscales. Y desistan de ponerse del lado de los golpistas, porque los españoles no queremos que nos gobiernen los aires chavistas caribeños, ni la tramuntana del procés. Vuelvan, rectifiquen, recuperen su dignidad y convoquen elecciones ya. Sesión de control al Ejecutivo, Rafa, que continúa en estos momentos con preguntas a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet. Gracias, Blanca. El gran ausente ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha defendido desde Nueva York la fortaleza de su Ejecutivo tras asegurar, además, que su intención es agotar la legislatura. Bueno, lo que digo es que el que de verdad sufre es la oposición, no el Gobierno. Cuando tienes la oportunidad de transformar con la política, de hacer cosas buenas para la sociedad, hacer las cosas que creo que estamos consiguiendo en igualdad de género, en el mercado laboral, pobreza infantil. Pues creo que sí, creo que voy a durar hasta 2020.
En los pasillos del Congreso, esa intención, esa pretensión de Pedro Sánchez ya ha tenido reacción desde el Partido Popular por parte de su secretario general y de su presidente, Teodoro García Egea y Pablo Casado. No sé si va a ser posible porque esto se cae a trozos, ¿eh? Por el bien de los españoles espero que no. Allí también, en Estados Unidos, donde hablaba Sánchez, el presidente norteamericano Donald Trump ha sido protagonista con su discurso ante la Asamblea General, una intervención en la que ha llegado a levantar una carcajada generalizada en su audiencia. En menos de 2 años, mi administración ha logrado más que casi cualquier administración en la historia de nuestro país. América. Es verdad. No esperaba esta reacción, pero está bien. La información de los mercados en tiempo real. Plano, así se encuentra el mercado a esta hora. El selectivo apenas cede 6 centésimas, se coloca en 9.488 puntos. Vamos a ver datos de venta de viviendas nuevas en Estados Unidos y también inventarios de petróleo de la Agencia Internacional de la Energía. Ahora mismo, como decimos, plano el selectivo, está en 9.488 puntos. También cede 5 centésimas el CAC parisino, hasta 5.476 puntos. En la misma línea se mueve el Eurostock, abajo un 0,05% en 3.418 puntos, y el FTSE londinense, que apenas cede 4 centésimas, se coloca en 7.504 puntos, casi en niveles de apertura. Algo más clara es la tendencia en Alemania, donde el DAX recorta un 0,16%, está en 12.354 puntos la bolsa germana. Miramos a las divisas, un euro se cambia por 1,1769 dólares y por 132,80 yenes. Y en las materias primas, subidas pero discretas hoy para el Brent del 0,18%, hasta 81,41 dólares. El barril de West Texas gana también, lo hace un 0,10%, está en 72,35 dólares. Hasta aquí las noticias. Si quiere estar al tanto de la última hora, de la mejor información económica y bursátil, siga con nosotros y de forma permanente en intereconomía.com. Fue ayer en el Senado. No, sobre todo no está Sánchez. Y entonces eso también hace que baje un poco. Pero bueno, ayer la cosa en el Senado estuvo bastante tensa y calentita. Hoy ha bajado un poco el faena de aliño en el Congreso de los Diputados. Todos más pendientes de las publicaciones. En fin, esa grabación en la que la ministra de Justicia habla de los hombres del Supremo y de la Fiscalía que fueron en un viaje a Colombia y a los que vieron en mitad de la jornada ahí con unas chicas que ella dice que yo creo que eran menores de edad. Se levantaron y se fueron corriendo porque, claro, nos vieron allí y... Qué bonito. A ver, es muy grave porque, claro, la gente dice, nueva grabación de la ministra. Ya, pero centrémonos también en esos señores del Supremo y la Fiscalía. Sí, claro. Habría que decir algo de ellos. Es que me parece un poco, en fin... Voy a leer parte de esa transcripción que hace hoy Moncloa.com. El relato de los hechos lo comienza Baltasar Garzón en la sobremesa de una comida, cuando comenta una anécdota que le ocurrió en esa ciudad colombiana, en Cartagena de Indias, donde había estado 2 veces en 5 meses. La entonces fiscal de la Audiencia Nacional, es decir, la actual ministra, narra su experiencia allí. Dice: tenemos un viaje a Cartagena de Indias y vamos una magistrada de la Audiencia Nacional. Le pregunta al comisario: ¿hicisteis algo? Dice ella: no, calla. De chicas iba la magistrada esa y yo. Luego íbamos con una serie de gente del Supremo, de no sé qué y de tal, de la Fiscalía General, catedráticos, pitos y flautas. Estoy leyendo textualmente la transcripción que hace Moncloa.com. La entonces fiscal prosigue contando detalles del viaje a Villarejo y al resto de mandos policiales. Según su relato, los miembros de la Delegación Judicial Española les hicieron el vacío a ella y a la magistrada de la audiencia. Y estos tíos, dice ella, missing en combate. Íbamos nosotras dos, disolucas, y me decía esta: vámonos a comprar esmeraldas. Y bueno, si tú quieres, vamos y tal y cual. Intentamos quedar con ellos y nos decían que no. Nos vamos a cenar, ella y yo solas, palabra de honor, y nos vamos a tomar mojitos allí a un sitio que nos dicen que vayamos. Y nos vamos allí las dos. Estamos sentadicas las dos solas. ¿Y cuál es nuestra sorpresa cuando vemos al grupo de tíos del Supremo, de la Fiscalía General? Y dice el comisario: con 17 años, ¿eh? Y dice ella: menores de edad.
Se levantaron a toda pastilla cuando nos vieron. Empezaron con el agobio de que nos habían visto, dice el comisario. Nosotros lo primero que preguntamos es si votan, y si votan. Y si votan tras, dice el comisario. Y dice ella, y las explicaciones, camareras del hotel que nos han dado pena y han venido y no sé qué. Pues esto es lo que hay, queridos amigos. Pero Villarejo muy bien, porque va a contar una historia y dice, hicisteis algo ya para ver si alguien se acusa, porque como estoy grabando, por cierto, he escuchado y son auténticas psicofonías. O sea, si me dicen que es el Palacio de Linares... ¿Te lo crees? Se escuchaban mejor las de Corina, la verdad. Estas son un poquito... Pero bueno. En todo caso, de auténtica vergüenza ajena. O sea, hace falta realmente mucho cuajo para poder aguantar esto y no decir lo que realmente uno piensa. Es decir, si realmente en España... jueces y fiscales, y no pongamos nombres, simplemente eso, jueces y fiscales, entre otras cosas, cuando viajan a los países hacen esto, pues en fin, ¿qué podemos esperar de la actual democracia española? Sí, sí. En fin, Bryan Ferry. 73 años cumple Bryan Ferry, vocalista de Roxy Music. Uno de los más grandes, ¿eh? Me gusta mucho a mí, Bryan Ferry. Sí, sí. Un gran artista y una personalidad, además, inquieta. Pues sí, tú lo has dicho, uno de los grandes, Bryan Ferry. Felicidades a él. Hoy es el Día Europeo de las Lenguas. Hoy es el nombre propio de la jornada Andrea Orcel, nuevo consejero delegado de Santander desde principios de 2019. Y se está abriendo un Primark en Sevilla y hay liada una que no veas. ¿Qué ha pasado? Andrea, hemos visto imágenes y está la cosa... ¿Pero qué ha pasado? Pues como todas las tiendas de Primark que abren, la gente se agolpa en la puerta, sale corriendo a hacer fila. ¿Pero lo regalan? No regalan nada. Entonces, ¿por qué? No hace falta que corran, ¿no? Lo entendemos, es que no entendemos. Es impresionante. No, yo no lo entiendo, pero ¿para qué corren? Si va a estar abierto luego igual, ¿no? Claro, y al mismo precio. Como los días de rebajas que ahora ya menos, porque como ahora hay online y tal, la cosa es como el anuncio ese, sí es online. Pero antes era el primer día de rebajas, era tremendo aquello. Pues. Por si se acababa, ¿no? Sí. Es la única explicación que a uno se le ocurre. Bueno, o sea que ahora mismo está Sevilla en convulsión. Sí, claro. Está toda Sevilla en la puerta del Primark. En el futuro cabemos todos. Solamente quiero decir esto. Es un hashtag de Uber Cabify con motivo de este día que están celebrando. Y en el futuro cabemos todos, bueno, viene a representar lo que ellos creen que tiene que ser el sector. Y es que... El sitio para el taxi y también para ellos, ¿no? Claro, y por eso estas dos empresas hoy están regalando un trayecto gratis a cada usuario. ¿Ah, sí? Claro, pero tiene letra pequeña. Cabify da un trayecto hasta de 30 euros. Sí. Y Uber lo da un trayecto que no se salga de la M50, hablando de Madrid. Las otras ciudades donde están presentes estas empresas, pues tienen sus diferentes condiciones, ¿no? Pero aquí mismo, ahora mismo en Madrid, se puede un trayecto por cada persona que tenga la aplicación, Cabify de hasta 30 euros y Uber que no se salga de la M50. Ah, bueno, pues nada, bueno saberlo para todos los usuarios de estas dos plataformas. ¿Alguna cosilla más? Sí, Colombia también es tendencia ahora mismo porque el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, confirmó su apoyo a este país frente a una posible agresión militar del gobierno venezolano. Dijo que los Estados Unidos de América siempre van a estar con sus aliados velando por su seguridad. También Argentina, Chile, Paraguay y Perú han pedido que se inicie una investigación sobre los crímenes contra la humanidad en el régimen venezolano. Esta solicitud antes no ha sucedido en la ONU. Muy bien, son las 10:19. Vamos a llamar como siempre a Albert Ronald Morales. Buenos días, España. Bueno, antes de saludar a Albert, tenemos una noticia. Andrea, cuéntanos. Claro que sí, el presidente de Grupo Fuertes, Tomás Fuertes, acaba de ser reconocido con el premio a la excelencia a la persona en la categoría de ámbito empresarial. Estos galardones organizados por la Fundación Madrid Excelente destacan la trayectoria humana y profesional de sobresalientes personalidades que con su dedicación y trabajo han conseguido destacar en sus campos. Los galardones que este año celebran su segunda edición serán entregados el próximo 28 de septiembre por el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, en el seno de la celebración del 9º Congreso Internacional de Excelencia, donde se analizarán los retos y las oportunidades de la educación digital. Tomás Fuertes es un empresario de vocación que lleva más de 60 años trabajando con el holding empresarial que preside, el Grupo Fuertes, y se ha consolidado como referente internacional del gran consumo gracias a su potente núcleo de empresas agroalimentarias como el Pozo Alimentación o Procavi,
que por su liderazgo en sus respectivos sectores, con 7.000 empleados directos y con 40.000 indirectos, y una facturación que en 2017 alcanzó los 1.642 millones de euros, aplica la filosofía empresarial de la compañía y está basada en la mejora constante, la reinversión y el desarrollo sostenible. Muy bien, muchas gracias, Andrea. 10 y 21 minutos. Bueno, hoy la verdad es que nos ha llamado mucho la atención esta noticia. En realidad va muy en la línea de lo que nosotros venimos contando en esta sección. Y es que las personas que incluyen un poco de yoga, tai chi o algún otro ejercicio físico en su día pueden recordar con mayor facilidad dónde colocan sus llaves, por ejemplo. O sea, evitar esos pequeños olvidos que tenemos todos en el día a día. Varios investigadores de la Universidad de California y también en Japón han descubierto que incluso los entrenamientos muy livianos pueden aumentar la conectividad entre las partes del cerebro responsables de la formación y el almacenamiento de los recuerdos. Albert Ronald Morales, amigo, buenos días. Buenos días, mi querido Rafael. Un saludo para ti, para el equipo que te acompaña y todos los oyentes. Al final va a ser cierto que el ejercicio es bueno para todo, en realidad, para el cuerpo y para la mente, Albert. Sí, eso aquí lo hemos dicho y por eso desde el año pasado tenemos a la gente, le estamos proponiendo que hay que bailar como uno de los ejercicios más lúdicos, porque yo pienso que caminar tiene algo de lúdico, nadar, pero yo pienso que el mejor ejercicio, el que tiene un concomitante tremendamente lúdico es ir a bailar. Por ejemplo, aquellas personas que nos estén escuchando, Albert, personas ya a lo mejor de una cierta edad y que pueden decir, es que yo, claro, ya tengo tantos años, además físicamente estoy bastante delicado. ¿Las personas que tienen menos movilidad también pueden hacer algún tipo de ejercicio, Albert? ¿Qué planteamiento les haríamos a ellos específicamente? Pues yo pienso que el trabajo que se ha hecho en la investigación sobre los ejercicios y cómo debe moverse la gente dependiendo su movilidad que tenga, reducida o no reducida. En el caso de la movilidad reducida es la yoga, claro, que entraría ahí a jugar un papel tremendamente importante. Y fíjate que la Universidad de Yekla ha hecho un trabajo muy interesante. Esta universidad es la mejor que hay en California, donde se habla que para esta enfermedad tan terrible como el Alzheimer, pues es una maravilla la yoga. ¿Por qué? Porque hace que la gente entre en silencio por un lado, y por otro lado hay una cosa que yo he aprendido, que llevo ya 28 años haciendo meditación. Cuando una persona se sienta en una posición X, puede ser en flor de loto, que es lo normal que se hace en yoga, lo primero que le pasa a uno tratando de poner la mente en blanco es que la mente se activa y recuerdos que tú nunca pensabas que podías recordarte, en ese momento empiezas a recordarlos. Ah, qué bien. Entonces es el mejor ejercicio para alguien que tiene una movilidad reducida a nivel mental, es esta. Y luego hay otra para personas un poquito con menos problemas de movilidad reducida, que es el tai chi, que es una cosa que utilizan los chinos para personas ya muy mayores. Y por supuesto hay otros ejercicios que también se pueden utilizar y que lo están utilizando como bueno, hay una serie grande de ejercicios, pero para mí tal vez la yoga y el tai chi son los llamados para hacer este tipo de trabajo. Bueno, como hoy tenemos un poquito menos de tiempo, vamos rápidamente ya con nuestra receta del día. Un plato espectacular, Albert, absolutamente maravilloso para toda la familia. Hoy hacemos pollo con setas y verduras. Muy bien.
4 personas, Albert, 600 gramos de pechuga de pollo, que en tu caso puede ser pollo vegetariano. Sí, señor, y la hay muy rica, con un 52% de proteína. Vamos a utilizar un calabacín, un par de pimientos verdes, unos ajos frescos, 250 gramos de setas, que ahora hay un montón en el mercado, además, ¿eh? Y es momento en que empezaron ya a llegar las setas frescas de este año. Claro. Así es que estamos con cosecha de setas. Vamos a utilizar 300 gramos de anacardos. ¡Qué maravilla! Un poquito de vino de Oporto, nada, media copita de vino de Oporto, que es muy oloroso. Aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta. Vamos a cortar las pechugas de pollo en tiras, las ponemos en un bol, salpimentamos, le ponemos el poquito de vino, removemos, dejamos macerar durante 20 minutos. Eliminamos la parte superior e inferior de los ajos frescos, los cortamos. Cortamos también las setas, los pimientos, todos más o menos con los mismos tamaños que los trozos de pollo. Lavamos bien el calabacín y lo cortamos también de la misma manera. Ponemos un poco de aceite en una sartén, añadimos ahí los pimientos, los ajos frescos, salteamos brevemente, retiramos a un plato, ponemos a calentar otro poquito de aceite en otra sartén, le ponemos ahí las setas y el calabacín y los salteamos también. Vamos a poner a calentar otra sartén pequeña con un poco de aceite, ponemos ahí los anacardos, los salteamos brevemente, escurrimos el pollo, lo secamos con papel absorbente de esa maceración que habíamos tenido, ponemos un poquito más de aceite en una sartén, añadimos ahí el pollo, lo salteamos a fuego fuerte, agregamos las verduras que ya habían sido previamente cocidas y cocinamos todo el conjunto durante 3 o 4 minutos más. Y finalmente le ponemos un poco a gusto de sal y de pimienta y lo podemos emplatar, este delicioso plato absolutamente maravilloso y con un aspecto que te abre el apetito, Albert. Sí, yo sí creo, y además los ingredientes son ingredientes absolutamente maravillosos. Me recuerda un poco los platos orientales, este pollo. A mí me da la impresión que este es un plato totalmente oriental, posiblemente de la cocina vietnamita, por lo que veo, la preparación. Bueno, a ver, ¿qué tiene este plato? Bueno, pues proteína, este es un plato rico en proteínas, porque fíjate, el pollo 22%, los anacardos un 28%, las setas un 18% de proteína. Como ve, eso se nos sube casi que por arriba de 60% en proteínas. O sea, es un plato para levantar muertos, como se dice popularmente. Claro. Bueno, luego tenemos aquí las verduras que nos dan las vitaminas junto con el pollo y con los otros ingredientes, y nos permite que haya sales minerales en abundancia, nos permite que haya vitaminas, como decíamos, oligoelementos, hay en buena proporción, antioxidantes, y fíjate que en las kilocalorías, este plato, aquí se nos sube un poquito la cosa, este es un plato que aparte de la proteína pues tiene kilocalorías. Estamos ahí a 180 calorías por cada 100 gramos de consumo, es decir, de porción. No es tampoco una gran cosa, tiene más calorías un chuletón, eso se lo garantizamos, y tiene más calorías un plato de cualquier tarta que este plato. Pero de cualquier plato preparado, incluso. Exactamente, pero de los platos de sal, este es un plato que empieza a ser un poquito calórico. Ahora, si hacemos algo de ejercicio, si bailamos, si hacemos yoga o hacemos tai chi, pues esto lo quemamos en un plis plas, mi querido Rafael. Yo desde luego me voy a poner una buena ración, porque tiene un aspecto maravilloso este plato, ¿eh? No, y es un plato, fíjate, yo le pondría, por si alguien quiere disminuir un poco las calorías, un platito de verduras de hoja, y esto baja las calorías y quedaría como en 150 calorías, que no es malo. Qué bien. Pues vamos a dar un teléfono para más información y para un buen consejo, Albert. Sí, señor. El mejor consejo, acuérdense que hoy ya está un poco frío, las defensas están cayendo, hay que subir el sistema defensivo, así es que apúntense a subir este sistema defensivo. Llámenos al 91 619 5414. 91 619 5414. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Un abrazo, mi querido Rafael, a ti y a todos los oyentes. Las 10:30, esto es la Inter. Buenos días, España. No se pierdan lo que viene a continuación. Buenos días, España. Del 10 al 13 de diciembre voy a hacer lo posible por no estar aquí en este micrófono, por no hacer este programa. Le pediré a Fernando Ballesteros o a Andrea Valencia que me echen una mano y que se pongan ellos, porque yo esos días tengo plan, y el plan es un viaje absolutamente impresionante. La verdad es que se agotan los adjetivos para calificarlo, y eso que todavía no hemos ido. Ojalá que pudiéramos ir a hacer turismo religioso y cultural al Románico Palentino, a Covadonga en Asturias, en fin, unos días absolutamente inolvidables de la mano del Club de Amigos de Intereconomía y de nuestro buen amigo Juan Corpas. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días. Muy buenos días, Rafa. ¿Qué tal estás? Bueno, te adelanto, Juan, que yo voy a hacer lo posible por unirme, Bueno, me ha encantado la música que has puesto al principio, porque he dicho, ya vamos a hablar de esto. Claro, efectivamente. La verdad es que te tengo que felicitar a ti, al Club de Amigos, en fin, a todos los que trabajáis en esta iniciativa, porque es un plan absolutamente impresionante de 4 días, desde el 10 hasta el 13 de diciembre, ¿no? Cierto es, porque es un plan que vamos a ir a lugares que se conocen poco, que la gente va poco a estos sitios, como es Palencia, que es la gran desconocida, para visitar el Palacio de la Diputación, que merece una mención especial porque es algo precioso, o la Catedral de San Antolín del siglo XIV. Además de visitar la iglesia donde, según la leyenda, se casó el Cid y doña Jimena. Sí, señor. Y el Parador de Cervera de Pisuerga, ¿no? Bueno, ahí nos alejaremos una noche, que claro, el Parador es lo que es Paradores Nacionales, ya sabemos qué tipo de alojamiento es, y las vistas del Parador Nacional es algo, vamos, espectacular, que quien nos acompañe cuando vuelvan dirán, vaya en el sitio donde he dormido. Recuerdo la primera vez que estuve en Palencia, Juan. Sí. Efectivamente, estuve en esa iglesia donde, bueno, parece ser que se casó Rodrigo Díaz de Vivar, y al entrar después en la Catedral de Palencia, recuerdo que en la visita guiada nos dijeron, esta catedral es conocida como la Bella Desconocida. La Bella Desconocida, ¿verdad? Lo has dicho. Y es verdad, porque es muy poquito conocida, pero es absolutamente maravillosa, es como una golosina. Exacto, y por eso tenemos que fomentar y tenemos que apoyar desde el Club de Amigos el Románico. Total. Que es algo nuestro y se conoce poco a nivel español, y es así. Yo el primero que menos conozco el Románico, porque yo soy de una zona que el Románico tenemos poco, porque yo soy de Jaén, entonces es un arte que me apasiona realmente. Claro, pero es que no contentos con eso, con lo que es el Románico Palentino y esa maravillosa ciudad que es Palencia, es que después nos vamos para Asturias. Vaya, pero antes de llegar a Asturias estaremos en Aguilar de Campoo. Buen sitio también. Durante este año atrás se han celebrado las Edades del Hombre. Lo que ocurre es que nosotros llegamos en una fecha que ya se habrán clausurado, pero bueno, visitaremos lo que es la Colegiata de San Miguel, la Plaza Mayor, el Monasterio de Santa María de la Real y la Ermita de Santa Cecilia. O sea, casi nada, ¿no? Casi nada. Y por la tarde, el Museo Románico de Aguilar de Campoo, que es uno de los museos románicos más importantes a nivel nacional. Y de ahí ya iremos a Oviedo a dormir también en un 4 estrellas, como es el Hotel AC Oviedo. Desde Oviedo a Covadonga, ¿verdad? Y desde Oviedo estaremos el 12 de diciembre todo el día en Covadonga. Además de visitar el prerrománico asturiano a través de Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo. Sí, señor. Bueno, el santuario de Covadonga, los lagos de Covadonga. El monasterio de Covadonga, celebraremos una codicia en Covadonga. Qué maravilla. Y es una maravilla. Y ya por último, el 13 de diciembre, para venirnos, haremos una parada en Benavente, donde visitaremos Santa María de Azoque. Hombre, buen sitio importante también. Por el reloj. Hasta hay una coplilla popular que dice: campanas la de Toledo, catedral la de León, reloj el de Benavente y rollo el de Villalón, porque se dice que se oía el reloj de lo fuerte que sonaba en toda la comarca de Benavente.
Bueno, la verdad es que, ya digo, es un viaje perfectamente planificado y para disfrutar los 4 días, desde el 10 hasta el 13, o sea, desde que empieza hasta que termina, en unas jornadas absolutamente increíbles y siempre, siempre con la garantía del Club de Amigos de Intereconomía, lo que desde el principio garantiza que uno lo va a pasar maravillosamente bien, Juan. Exactamente, y para más información ya saben que tienen que llamar al Club de Amigos de Intereconomía en el 916162464. Vamos a repetirlo, si te parece. 916162464. Bueno, decir que he hecho mi compañera Paula de Menos, que es normalmente la que dice el número de teléfono. Sí. Pues ya sabemos todos dónde está. Volverá, pero la echo de menos. Hombre, está disfrutando de su luna de miel, porque vaya que sí. Se nos ha casado Paulita, le deseamos toda la felicidad y un beso muy grande, y lo ha hecho estupendamente Juan Corpas. Enhorabuena por ese magnífico trabajo que habéis hecho, porque de verdad que nuestros oyentes y espectadores lo van a disfrutar del 10 al 13 de diciembre de este año. No se lo pierdan, esa maravillosa visita por el Románico Palentino y por Asturias. Un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo muy fuerte, Rafa, y muchas gracias. Las 10:41. Bueno, para el 10 de diciembre queda un poquito todavía. De todas maneras, lo mejor es que vayan llamando para informarse. Para lo que no queda ya casi nada, quedan muy poquitas horas, es para la degustación de esta tarde en el Club de Amigos de Intereconomía. Degustación de productos gourmet, nos lo decía ayer nuestra querida amiga Ana Roldán. Pues la verdad es que no sé lo que es mejor. Quesos de oveja negra manchega, aceititos de oliva virgen extra, acompañado con vinos blancos, tempranillos y para finalizar unos bombones de la casita de los bombones. Todo ello a partir de las 6:30, degustación de productos gourmet en la sede del Club de Amigos de Intereconomía. Tenemos comunicación telefónica con don José Manuel Cuenca, que es precisamente gerente de la casita de los bombones. Don José Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Nada, a vosotros por llamarme. Bueno, para los que todavía no los conocemos, aunque ya nos queda poco para conocerlos, don José Manuel, cuéntenos, ¿qué van a poder encontrarse allí las personas que vayan a esta degustación? Sí, mira, pues habrá de nuestros productos, habrá 2 surtidos. Estarán el primer surtido que sacamos, que es nuestro producto estrella, que son los bombones quesicos de la Mancha, que ahora te explico en qué consisten. Sí. Y el otro surtido que hemos enviado es el segundo producto que sacamos, unos 2 o 3 años después del primero, que es el bombón de bodega, que también tuvo mucho éxito y mucha aceptación. ¿Y cómo son? Pues mira, los bombones quesicos de la Mancha es un bombón que tiene forma de queso manchego chiquitín. Está en chocolate negro, chocolate con leche y chocolate blanco, aunque el relleno es el mismo en los 3 y el relleno es una mezcla de 3 de los productos más representativos y característicos de aquí, de la región manchega, que es queso manchego, miel de romero y vino tinto crianza, denominación de origen La Mancha. Madre mía, pero sois unos auténticos artistas. Bueno, claro, es que, a ver, la casita de los bombones, hay que decir a nuestros oyentes, son auténticos especialistas, vienen de muchísimos años y de una tradición familiar, ¿verdad, José Manuel? Sí, eso es. Sí, ya viene de tiempo de mi abuelo. Mi abuelo no era pastelero, era panadero. Sí. Lo que pasa es que en los años 60, cuando ya la economía de España empezaba a despegar, pues le fue mejorando el negocio y entonces transformó la panadería en pastelería. Y del maestro pastelero que contrató mi abuelo fue de quien aprendió mi padre. Mi padre se formó primero allí en el negocio familiar y luego ya fue por toda España formándose con otros maestros pasteleros del resto de España. Claro, con los bombones, José Manuel, pasa como con otros productos exquisitos, que uno prueba unos y otros y dice, joder, qué diferencia hay entre este y este. Parece por fuera lo mismo, pero cuando va al paladar nota que no, que de lo mismo nada. Eso tiene que ver, lógicamente, con la calidad de la materia prima, claro. Eso es, sí, claro. Nosotros, pues claro, le ponemos todo el arte y el buen saber de los que somos capaces, pero bueno, luego el secreto está eso, en utilizar muy buenas materias primas y claro, con las materias primas que usamos, el queso, el vino, la miel, bueno, que claro, solo puede salir un producto exquisito. Y bueno, nosotros, claro, es que al ser una fábrica tan chiquitita y artesana, pues tenemos que innovar mucho en todo lo que hacemos, tanto lo que es el bombón en sí,
como las presentaciones, porque por ejemplo una de las presentaciones, los bombones Quesicos de la Mancha, los presentamos en 4 formatos, pero uno de ellos es muy especial, es muy demandado sobre todo en épocas navideñas o para hacer regalos, que los bombones van dentro de un tarro de cerámica con forma de queso manchego. Qué bonito. Y es muy gracioso, es muy original. Bueno, piensen ustedes que la casita de los bombones, que como ha dicho don José Manuel, tiene, digamos, un origen y una ubicación que puede ser hasta sencilla y humilde, exporta productos gourmet a países como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Suecia o Italia. Es decir, estamos hablando del top de los bombones a nivel mundial. Por tanto, yo creo que es una ocasión auténticamente maravillosa esta tarde a las 6:30 para probar estos deliciosos y muy originales bombones. José Manuel. Sí, pues muchísimas gracias. Y invito a cualquier oyente o a vosotros, cualquier miembro de tu equipo, que cuando vengan por Albacete, pues si tienen un ratillo, pues se pueden pasar por nuestra fábrica tranquilamente y pueden ver una muestra de nuestros productos, incluso ver la elaboración y comprar cualquier cosa que quieran allí, que por supuesto en fábrica pues lleva más descuento que en las tiendas. Pues estaremos encantados. Muchísimas gracias por esa invitación y espero poder saludarle esta misma tarde, si la agenda me lo permite. Sí, muy bien. Don José Manuel, un abrazo muy fuerte. Ya lo saben, teléfono para llamar, Club de Amigos de Intereconomía 91 616 2464. Llamen y vayan esta tarde, que es todo gratis. 91 616 2464. Bueno, 10:53, estamos casi terminando, pero muy rápidamente. Pepe Luis Vázquez, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, te has ido al Pleno del Ayuntamiento de Madrid, ¿verdad? Efectivamente, jornada muy movida aquí en el Ayuntamiento, en el Palacio de las Cibeles. ¿Qué ha pasado por allí? Bueno, pues Manuela Carmena, la alcaldesa, ha comenzado el pleno guardando un minuto de silencio por las 4 víctimas de violencia de género. Acto seguido, el secretario ha tomado la palabra. Se ha aprobado el primer punto, que son las actas de las sesiones anteriores. Y posteriormente se ha aprobado también una declaración institucional para agradecer a los médicos la mejora de la hepatitis C, pidiendo ayuda a la comunidad y al gobierno. Lo más destacado, podríamos decir, hasta ahora ha sido la comparecencia del director de la Oficina de Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento. Hemos de recordar que esta oficina se creó, dio sus primeros pasos en enero y finalmente se instituyó el 1 de abril. Y bueno, pues no todos los grupos políticos tienen la misma opinión acerca de esta oficina y las funciones que pueda llevar a cabo, ¿no? Lo tenemos que dejar aquí porque estamos fuera de tiempo, pero mañana vamos a dar cumplida información de todo ello. ¿Te parece? De acuerdo, mañana nos tendremos al tanto de nuestros oyentes. Gracias, Pepe Luis, un abrazo muy grande. Y vamos, simplemente en un minutito, hemos querido llamar a Polonia Castellano, la presidenta de la Asociación de Abogados Cristianos. Polonia, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Aunque mañana hablaremos con más tiempo, porque ahora estamos ya prácticamente fuera de nuestro tiempo, simplemente es para felicitaros, porque el juez ha procesado a Willy Toledo por esos insultos realizados en su día a Dios y a la Virgen María. Es así, ¿verdad? Eso es, nos han dado trámite para realizar ya el escrito de acusación y si Dios quiere, después del escrito de acusación, supongo que su abogado hará escrito de defensa, pues nos darán fecha para juicio. Bueno, hemos querido ser los primeros en felicitaros, no sé si lo hemos conseguido. Pues lo habéis conseguido. Sí. Pero os lo merecéis, porque os han insultado, os han perseguido, os han dicho absolutamente de todo. Nosotros siempre hemos estado con la Asociación de Abogados Cristianos, siempre hemos mantenido que no puede haber impunidad para la gente que ofende los sentimientos más nobles de las personas. Y es impresentable que este tipo, este presunto actor, se haya dedicado a insultar a lo que más queremos los cristianos, que es a Dios y a nuestra Madre Celestial. Por tanto, enhorabuena de verdad, Polonia, por ese trabajo que habéis hecho con poquísimos medios, echándole muchas horas de trabajo. Enhorabuena, si te parece, mañana lo comentamos con detalle. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y decir que todos los que nos han insultado, que nos llamaban por teléfono, nos amenazaban, lo único que han hecho es que insistiésemos con más fuerza. Así que gracias también a ellos por la parte que les toca, porque lo que nos han dicho es insistir y no cejar en el intento. Enhorabuena, Polonia, un abrazo. Gracias, un abrazo. 10:56, tenemos que dejarlo aquí. Las noticias de las 11, luego ya lo saben, tienen una hora dedicada a la salud natural, con el doctor Juan Márquez y con Fernando Ballesteros, y 2 teléfonos a los que pueden llamar si desean realizar cualquier pregunta, 91 535 16 14 o 533 90 21.
Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Muy buenos días. La sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados centra sus polémicas esta mañana en torno a la continuidad de un Ejecutivo en minoría y que tiene que marcharse según la oposición. En tanto en lo económico se habla sobre todo de fiscalidad. Blanca del Tronco, Cámara Baja. Muy buenos días. Buenos días, Rafa. Petición de dimisión para la ministra de Justicia, la que ha hecho el diputado del Partido Popular, Rafael Hernando, para quien Dolores Delgado es un zombi en un gobierno, ha dicho que no está a la altura de España. Usted es un zombi en un gobierno al cual ni el CIS le va a arreglar la cara. Usted es una rémora para cualquier gobierno. No es una víctima, es culpable. La opinión pública ya le ha condenado y yo le pido que no siga llenando de oprobio la democracia y váyase. Palabras de Hernando en una sesión de control al Ejecutivo en la que la ministra de Justicia, reprobada ayer por el Senado, se ha enfrentado hasta 5 preguntas de la oposición y a una interpelación urgente en la que de nuevo el Grupo Parlamentario Popular pedirá su dimisión. Sesión de control al Ejecutivo, por lo demás, en la que la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha asegurado que reducir el gasto sin más no es una opción creíble, que la única posible es revisar la recaudación fiscal aumentando los ingresos. Reducir el gasto sin más no es una opción creíble, francamente, ni tampoco sostenible, puesto que, como usted sabe muy bien, la gran mayoría del gasto público es gasto social y reducir ese gasto supone recortar los derechos de los ciudadanos aún más. Desde este punto de vista y en este contexto, la única opción que queda es mejorar la recaudación fiscal revisando nuestro sistema tributario. Y todos los análisis coinciden en recomendarnos que modifiquemos los sistemas fiscales para hacerlos más adecuados a la realidad económica del siglo XXI. Sesión de control al Gobierno que continúa hasta ahora. Rafa lo hace con la primera interpelación urgente a la que se enfrenta hoy la ministra de Justicia, la del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos. Gracias, Blanca. Entre las preocupaciones constantes de los ciudadanos, además de esos impuestos de los que hablábamos y de los que tenemos que abonar todos, está el futuro de las pensiones, del que no se para de hablar últimamente. El director general de MetLife, Óscar Herencia, ha asegurado aquí en Capital que hay que cambiar la conciencia de la sociedad española respecto del ahorro para pensiones si queremos hacer sostenible dichas prestaciones. Hay que hacer algo, pero hay que hacer algo mucho más de carácter de largo plazo. Y la verdad es que al final todo ese tipo de medidas los que hacen es tapar un poco el primer impacto, pero habría que hacer un análisis un poco más profundo. Yo creo que hay que hablar en general de cómo mejorar la fiscalidad de los planes de pensiones y sobre todo de concienciar a la sociedad de que hay que complementar el ahorro público o la capacidad de los sistemas públicos con un ahorro privado. Sin ahorro privado no vamos a poder salir de esto. Hemos vivido en un país muy garantista, con pensiones muy altas, y eso no se va a poder sostener. Y en lo económico, en el exterior, el Banco Central Europeo dice que, según sus modelos de predicción, un arancel del 10% en todas las importaciones estadounidenses y represalias equivalentes de otras naciones no harían otra cosa más que conducir a Estados Unidos a que sufriera la peor parte en esta guerra comercial. China estaría tomando represalias de forma más correcta para sus intereses. Por lo tanto, desde Frankfurt se habla de que si la represalia china es generalizada, incluso si se suman otras naciones, pudiera ser que el que saliera peor tratado de esa guerra comercial fuera Estados Unidos, fuera la nación que ha iniciado esa disputa comercial impulsada por su actual presidente, por Donald Trump. La información de los mercados en tiempo real. Plana, si se encuentra el selectivo a esta hora, apenas cae 4 centésimas. Precisamente el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo ha rechazado el plan de la Unión Europea de crear un vehículo de propósito especial para comerciar con Irán. Dice que es una mala noticia. También al respecto, el ministro del Petróleo de Irán le ha dicho a Trump que si quiere que el petróleo baje, que no esté tan alto, lo que tiene que hacer es dejar de interferir en los asuntos de Oriente Medio. Por lo tanto, ahora mismo y en tiempo real está plano el selectivo en 9.493 puntos, mientras con la misma tendencia cae 2 centésimas el FTSE en 7.506, abajo un 0,08% el DAX alemán en 12.364 puntos y sube un 0,10% el Eurostoxx, se coloca en 3.423, gana un 0,20% el CAC hasta 5.489 puntos. Divisas, un euro se cambia por 1,1766 dólares y 132,82 yenes. Y en las materias primas, el barril de Brent cae un 0,15, está en 81,14 dólares y el West Texas abajo un 0,12 hasta 72,19 dólares. Hasta aquí las noticias. Si quiere estar al tanto de la última hora de la mejor información económica y bursátil, siga con nosotros y también de forma permanente en intereconomía.com.
everybody.